Capítulo 1. Dutch finalmente ha perdido la cabeza. Va por ahí furioso casi todos los días, despotricando y desvariando contra la persona más cercana como si todos los problemas que hemos pasado últimamente fueran culpa suya. No veo al hombre que me crió, al Dutch que nos acompañó a Osea y a mí durante años. Sé que sigue ahí dentro. De vez en cuando lo veo detenerse y temblar, como si no supiera qué hacer consigo mismo. Pero pronto, una nueva determinación desquiciada se apodera de él, y vuelve a tener esa mirada salvaje en los ojos. En un segundo, predica que cualquiera que lo siga será rico y libre, igual que siempre. Al siguiente, se asusta de las sombras y grita traidor a la primera persona que lo mira raro. Todos menos Mika. Ese cabrón escurridizo holgazaneaba por el campamento como un pez gordo, e incluso con nuestras recientes pérdidas no veía motivos para mover un dedo. Claro, se iría del campamento con Dutch, o tal vez iría solo a conseguir dinero rápido, pero nunca por mucho tiempo. Era la sombra de Dutch desde antes del atraco al banco en Saint-Denis. El atraco que nos costó la vida o nos capturó a tantos. Osea, baleado en la calle como un canalla. Lenny, emboscado con escopetas antes de que pudiera mover un dedo para salvarlo. John está metido en una cárcel en algún lugar, ese pobre imbécil. Hemos perdido a tantos desde Blackwater, y me temo que soy el siguiente en la fila. El Dr. Strauss, como el gandul que es, me puso en marcha hace unos meses tras unas deudas. Era algo que habíamos hecho muchas veces, a pesar de lo desagradable que es. Salir al pueblo y encontrar a alguien en apuros, de esos que harían lo que fuera por salir del apuro en el que se encuentran. Prestarle dinero, con la condición de que pague unas tasas de interés desorbitadas, y esperar a que no le den. En cuanto Strauss tuvo la primera señal de debilidad, me envió. Yo maltrataba al prestatario, le destrozaba la casa, lo aterrorizaba, lo amenazaba y hacía lo que fuera necesario para cubrir la deuda. Nunca me gustó, pero generaba dinero cuando la pandilla lo necesitaba. Hasta la semana pasada, lo consideraba necesario. En fin, uno de los objetivos era un hombre de espíritu fuerte, pero cuerpo débil. Thomas Downes. Cuando lo conocí, pensé que era otro canalla intentando evadir sus deudas. Ahora, sin embargo, sé que es superficial hablar de los muertos, pero he llegado a respetarlo. Débil y enfermizo, aún así tuvo el valor de interponerse entre otro idiota y yo en medio de una pelea en un bar de Valentine. Cuando llamé a la puerta, me rogó y me suplicó como todos, con su esposa e hijo mirándome. Lo golpeé, lo vi toser sangre. Al principio, pensé que era por los dientes que me había aflojado, pero ahora lo sé mejor. Ese día me fui con dinero y la mirada clavada en mi espalda, cubierto de la sangre de Downes. Más tarde supe que había muerto, y admito que no me sentí tan mal como debería. En aquel momento, lo consideré una de las grandes tragedias de la vida. Thomas Downes tenía tuberculosis. Gracias a la sangre que me escupió en la cara mientras lo abofeteaba por toda la granja y a los meses que pasé sin tratamiento, ahora tengo tuberculosis. El médico me dijo que me estaba muriendo, igual que yo le diría a un tipo que se le bajó la bragueta. Es curioso, en cierto modo. Downes no tenía forma de luchar contra mí, pero me lastimó mucho más de lo que yo podría haberle lastimado a él. Encontré a su viuda y a su hijo en Annesburg hace unos días, sumidos en la pobreza gracias al Dr. Strauss y a mí. La señora Downes se había visto obligada a prostituirse, y su hijo trabajaba turnos extra en la mina de carbón del pueblo. Si no hubiera intervenido, a finales de mes estaría tosiendo como su difunto padre. En cuanto al porqué, es curioso lo que la muerte le hace a un hombre. Sé que no había forma de detenerlo, de curarlo para un forajido como yo. Y después de enfrentarme a lo que le hice a Downes y a su familia, me destrozó por dentro. Si hubiera tenido la valentía de decirle a Strauss que se fuera a volar una cometa, esa familia no estaría en la miseria en la que estaban. Así que los limpié, les di un buen fajo de billetes y les dije que se fueran a otro sitio. El odio en los ojos de la señora Downes no brillaba tanto como cuando la vi en Saint-Denis. No lo hice por su perdón. Demonios, dudo que la respetara si me perdonara después de todo. Pero sentí que al menos había hecho algo bien. No del todo, nunca sería suficiente para un alma ennegrecida como la mía, pero hice algo. Cuando llegué al campamento, preparé la mochila de Strauss y lo eché del campamento. El cabrón alemán tartamudeaba y gritaba como tantos deudores a quienes les había machacado la palabra. Era el único que podría mantenerme aquí en la tierra un poco más, y lo eché. Dutch sigue sin decir ni una palabra, y Strauss fue el único que supo que estaba enfermo. Y ahora, me estoy muriendo. Arthur Morgan cerró su diario con una tos acuosa, levantando el puño para evitar que las gotas de sangre salieran de su boca.
Si alguien más contrajera la enfermedad infernal por su culpa, jamás se lo perdonaría. El ataque de tos se prolongó varios segundos, con los pulmones rugiendo de dolor mientras los privaba de oxígeno y escupía sus restos destrozados. Cuando finalmente se le pasó, escutió los restos sangrientos de su boca con una mueca y se los limpió con la mano. Se levantó y se estiró cuán largo era, arremangándose y observando el campamento. La prole Murfree se había sentido como en casa allí, asentados en las cuevas junto a una impresionante cascada. Un grupo de asesinos endogámicos de zonas remotas, rondaban los bosques cerca de Saint-Denis y Annesburg mucho antes de que Arthur, Dutch y los demás llegaran. Este lugar en particular estaba lleno de trofeos grotescos, cadáveres mutilados y jaulas donde torturaban a sus víctimas. Arthur y Charles habían matado a todos los Murfree de la cueva con extremo prejuicio, aunque no había sido muy justo. La prole Murfree había usado principalmente machetes y algún que otro revólver, mientras que Arthur había usado una escopeta de corredera con un efecto sorprendente. Unas cuantas docenas de cadáveres después, Dutch hizo de las cuevas de Beaver Hollow su nuevo hogar. A pesar de todo lo sucedido, el lugar tenía un aire hogareño ahora que los cadáveres y los asesinos habían desaparecido. Lástima que esta fuera la última vez que Arthur lo vería. Había tomado una decisión la noche anterior. La tos empeoraba y la gente empezaba a notarlo. El señor Pearson le traía raciones extra, comentando algo sobre cómo los marineros fingían estar enfermos para conseguir raciones extra. Karen le había ofrecido un biberón varias veces, antes de volcarlo ella misma al pasar a trompicones. Lo peor era Jack. El pequeño había notado que Arthur estaba desanimado y se había esforzado por animarlo. Arthur había sido firme y a veces incluso un poco duro al despedir al niño, aunque le dolía hacerlo. Pero la mirada de dolor en los ojos del niño era un precio que pagaría con gusto si eso significaba no contraer esa enfermedad infernal. Arthur cogió algunos trajes y munición para su escopeta y rifle de cerrojo, dejando el resto atrás. Planeaba hacer algo bueno antes de morir, pero el resto del campamento necesitaba armas para defenderse. Tenía un par de chalecos hechos con el enorme caimán macho que había cazado semanas atrás, además de un par de sombreros y unas botas. Para el frío, también metió en la bolsa un abrigo de escopeta forrado con piel de lobo y unos guantes de piel de alce y conejo. También metió su diario, el bolígrafo que le regaló Jimmy Brooks, la esmeralda del señor Margaret y el reloj Reutlinger que habían robado del atraco al barco fluvial. Estas cosas eran de cuando había hecho algo bueno en el mundo, ya fuera salvar a un hombre o abatir a un monstruo. La carta de Mary, lo último que le había enviado desde que se despidió, la dobló con cuidado y la guardó dentro de su chaleco, cerca del corazón. Se puso el sombrero blanco de caimán y se sacudió los pantalones gris plomo. Su camisa negra de cuello, ceñida bajo la barbilla, llevaba una corbata roja. Llevaba el pelo peinado hacia atrás, pero bastante corto. Si se despedía, se aseguraría de lucir lo mejor posible. Extendió la mano hacia su viejo sombrero de jugador, el que había usado desde Blackwater. A pesar de su edad y de haber viajado tanto, tenía varios agujeros y manchas acumuladas durante toda una vida. Cada imperfección era una historia, y las historias merecían ser contadas. Con un profundo suspiro, Arthur dejó su viejo sombrero sobre su catre, con la carta que explicaba su condición escondida dentro. Pearson o Javier la encontrarían, sin duda. Era más amable así. Otra oleada de tos debilitante lo azotó, doblándolo mientras tosía y farfullaba. La sensación de impotencia que experimentó cuando la enfermedad le arrebató brevemente el control de su cuerpo no era nueva, pero no por ello menos exasperante de familiar. Era Arthur Morgan, el maldito asesino y forajido del oeste, solo para ser derribado por una tos seca. Podría ser peor. Arthur rió entre dientes alrededor de un coágulo de sangre mientras lo escupía en la tierra. Podría ser disentería. La tos se apagó, dejándolo agotado, pero aún tenía que abandonar el campamento. Tenía que salvarlos a todos de sí mismo, como último recurso. La idea de morir en el desierto, con frío, solo y tosiendo como un loco, no lo hacía sentir mejor. Pero era muchísimo mejor que ver a una sola persona recibir la misma sentencia de muerte que él. Se fue como de costumbre, saludando con la cabeza a Pearson y a la señora Grimshaw al pasar. Charles estaba de guardia. El hombre negro nativo americano mantenía su mirada oscura en el perímetro, tal como le había enseñado Osea. La punzada en el pecho de Arthur al pasar no tenía nada que ver con la tuberculosis. Charles lo respetaba por completo, y Arthur sentía lo mismo por su compañero. El caballo de Arthur escarbaba en el suelo, buscando un trozo de hierba especialmente suculenta.
El caballo árabe negro había estado con Arthur desde Valentine, cuando se topó con la majestuosa bestia vagando salvaje por las llanuras. Ya fuera hijo de caballos fugitivos o un fugitivo él mismo, Famine había demostrado ser testarudo y casi indomable, obligando a Arthur a dedicar una semana exclusivamente a trabajar con el robusto animal. Ahora, sin embargo, el caballo lo seguiría hasta el fin del mundo. Arthur arrojó su bolsa sobre su silla de montar de piel de caimán, el cuero oscuro y granulado permitió que la correa se deslizara con suavidad. Subió con suavidad a su asiento, llevando consigo las riendas. Ambre resopló y trotó hacia adelante sin ninguna guía de Arthur mientras sacaba sus revólveres de las alforjas, deslizándolos en sus fundas. Revólveres Schofield gemelos, diseñados para complementarse. Uno estaba hecho de acero ennegrecido y grabados en plata, luciendo una empuñadura de marfil. El otro era de plata con grabados en oro, la empuñadura de nogal oscuro y tallada con una serpiente reptante. Vida y muerte, los llamaba. La mayoría simplemente los llamaba los revólveres de Morgan, ya que tenía tantas armas, nombrarlas todas sería tedioso e inmaduro. Pero Arthur comprendió que, sin importar la situación en la que se encontrara, la vida y la muerte estaban en sus manos. Incluso ahora, con la muerte cerniéndose sobre él, aún tenía cierto control sobre las cosas. ¿Te ha sido un rato, Arthur?, preguntó Charles, observándolo prepararse. Arthur se irguió y dudó antes de girarse para encarar a su amigo. Si se hubiera girado de inmediato, la mueca de dolor en su rostro habría suscitado más preguntas. La luz del sol, que se desvanecía, le daba a su amigo una mirada amenazante, y le dolía lo suficiente como para mentir de todos modos. Sí, pensé en dar una vuelta. Ayudar a algún pobre ingenuo, quizá cazar ciervos. Fue una evasiva fácil, suponiendo que Arthur haría lo que tantas otras veces. Aún así, su voz o su rostro debieron de tener algo de peso, ya que Charles no sonrió ni respondió con la broma habitual. El joven simplemente le dirigió a Arthur una mirada pétrea e inquisitiva, antes de finalmente asentir lentamente. Lo que sea que busques ahí fuera, Arthur, espero que lo encuentres. Las palabras de Charles tenían peso. Sabía que era una despedida. Aunque fuera culpa de su educación injusta o de su herencia indígena, Charles sabía que esta sería la última vez que vería a Arthur Morgan. El vaquero mayor tragó saliva antes de taparse los ojos con un gesto de la mano. Lo mismo digo, Charles. Cuida de todos por mí. Eso fue todo lo que pudo decir. Era todo lo que necesitaba decir. Charles asintió de nuevo, y Arthur se giró hacia el sinuoso sendero. Una línea de tierra entre los árboles, que ascendía y rodeaba las colinas que protegían su hogar temporal. Siempre supo que llegaría el día en que lo contemplaría por última vez. Simplemente nunca se le ocurrió que sería así. Aún así, el destino no esperaba a nadie, y cuanto más esperaba, mayor peligro representaba para su familia. Así que Arthur Morgan espoleó suavemente a su caballo, y les diría a todos los que le preguntaran que, al dejar atrás la compañía de Dutch van der Linde, nunca miró atrás. Unas horas después, el pequeño Jack se dio cuenta de que el señor Arthur ya no estaba. Quería enseñarle el ciervo tan chulo que había tallado en un palo. Jack hurgó entre las cosas del señor Arthur, aunque sabía que si se llevaba algo, su madre se enfadaría mucho. Sin embargo, el sombrero del señor Arthur parecía estar apoyado en algo. Echando un vistazo a su alrededor para ver si alguien lo observaba, Jack apartó el sombrero y encontró una carta. Era gruesa y estaba escrita a mano, pero Jack era demasiado pequeño para saberse todas las letras. Quizás el señor Pearson podría leérsela. El señor Pearson siempre lo ayudaba a escabullirse por el campamento y no le decía a mamá si la carta era algo que no debía ver. Jack escondió la carta debajo de su camisa y se dio la vuelta, tosiendo levemente mientras buscaba al cocinero del campamento. Arthur encontró su primera tarea a pocos minutos al sur de Beaver Hollow, deambulando como estaba. El humo de una fogata le había llamado la atención, y el forajido había dejado a Hambruna a una buena distancia para poder colarse a pie. El caballo aún estaba a una distancia silbante, pero sabía que no debía detenerlo justo delante del campamento de un desconocido. O en este caso, un campamento de Murfrees. Los campesinos estaban apiñados alrededor de la tienda central, aunque no había mucho movimiento. Podía oír sus gritos y alaridos con un fuerte acento, y agradeció que le permitieran acercarse sigilosamente hasta donde lo había hecho. La acumulación de tiendas le facilitaba enormemente acercarse, y una vez que lo hizo, la vista que tenía ante él le encendió la sangre. Al parecer, los Murfree habían capturado a una joven, aunque su atuendo era un tanto extraño.
Aunque estaba atada y casi oculta por la presión de cuerpos sin lavar, Arthur pudo ver que su atuendo les estaba dejando perplejos hasta el momento. Llevaba un corsé marrón y pantalones largos que, en opinión de Arthur, le quedaban un poco pequeños, a juzgar por cómo se ajustaban a sus piernas musculosas. Las botas marrones, embarradas por tantos días bajo la lluvia, estaban casi desprendidas gracias a los dedos mugrientos de un Murfree, mientras que otro probaba suerte con el resto de su ropa. Su cabello era negro o castaño oscuro, oscurecido por las sombras parpadeantes del fuego, aunque habría jurado que había destellos rojizos en sus cortos mechones. El único Murfree junto al fuego, otro hombre sucio con mono, sostenía una espada ornamentada, con la mirada fija en el extraño y misterioso mecanismo cerca de la empuñadura. Una capa blanca también estaba cerca del fuego, parcialmente envuelta alrededor de una bolsa que aún no habían hurtado. Como estaba inconsciente y, según Arthur, inmaculada, debían de haberla traído al campamento hacía poco. Nadie montaba guardia esperando un poco de diversión con su cautiva. O bien los años de endogamia habían destrozado el cerebro de la prole Murfree, o estaban demasiado emocionados como para molestarse en apostar un vigía. Sea cual fuere el motivo, fue pan comido acercarse sigilosamente a la parte baja del campamento, trepando sigilosamente por un empinado terraplén flanqueado por árboles y arbustos. Arthur arrastró a 3 de ellos hacia el bosque y los silenció sin llamar la atención. Sin embargo, al oír el rasgarse la ropa, Arthur supo que debía actuar con rapidez. Con los 3 marginados muertos, solo quedaban 5 psicópatas Murfree. Apiñados alrededor de la mujer, Arthur se interpuso entre ellos y el fuego, proyectándolos a todos bajo su larga sombra. Sus 2 revólveres ya estaban en sus manos. «Chicos, ¿se están adelantando un poco la fiesta esta noche?». Sus palabras los hicieron girar a todos, sorprendidos. Sus ojos entrecerrados y brillantes le recordaron a los cerdos. Pensé en pasar a saludar. Antes de que nadie pudiera responder, las armas características de Arthur hablaron con furia. Los 2 primeros disparos alcanzaron al Murfree en lo más profundo de la tienda donde habían llevado a la mujer, lanzándolo hacia atrás y derribando el poste que la sostenía. Al caer la tienda, los 4 matones supervivientes se dispersaron, no sin antes que Arthur les diera una nueva mirada a los 2 de la izquierda. Los chicos de la derecha corrieron a buscar sus armas, aparentemente un revólver Catleman oxidado y un machete de aspecto amenazador. El que iba a por el revólver murió al agacharse. 3 de los 4 disparos de Arthur le llenaron el pecho de agujeros. El 4.º disparo se estrelló contra los árboles, obligando a Arthur a retroceder mientras el último Murfree que quedaba se acercaba con la mira. El forajido siguió el machete en su movimiento, retrocediendo para esquivarlo y alzando a vida para enfocarse en el codo del hombre. Se oyó otro disparo, y los gritos furiosos dieron paso a alaridos de pánico. La última víctima de Arthur cayó de rodillas, con la mano izquierda envolviendo la herida sangrante en su articulación. Arthur apartó el machete de una patada para evitar que el bandido cometiera alguna estupidez, y se agachó a pocos metros de distancia mientras el hombre seguía presionando su herida y gritando. A juzgar por la forma en que la sangre seguía brotando entre sus dedos, Arthur había dado en una arteria. Sin la atención médica adecuada, que dudaba que un grupo como la generación Murfree pudiera encontrar, el hombre fue condenado a muerte por desangrado. Pérdida de sangre, como diría el profano. ¿Sabes? A la mayoría de la gente no le revientan los brazos por mantener las manos quietas. Arthur tuvo que alzar la voz para acallar los gritos de pánico de su última víctima superviviente, aunque le oprimía el pecho. «Vete al infierno, maldito yankee», escutió el Murfree furioso, y el suelo a su alrededor se enrojeció al no poder contener el flujo de sangre. Arthur lo observó un rato más, mientras sus gritos se convertían en gemidos y gruñidos de ira y frustración. El forajido finalmente se levantó con un profundo suspiro, e incluso entonces el chico Murfree lo observó con los ojos abiertos y llenos de pánico. «Llevo matándolos, imbéciles Murfree desde que llegué cerca de Saint Denis, y eso es lo único que no pueden comprender». La muerte se abalanzó sobre las rodillas del hombre antes de que pudiera responder, y el revólver volvió a dispararle directamente a la entrepierna. Sus gemidos se convirtieron en agudos gritos, y el chico Murfree se desplomó, agarrándose la nueva herida. Normalmente, Arthur no sería tan cruel, pero había presenciado en primera persona lo que la prole Murfree les hacía a las mujeres que capturaban. No hacía falta ser tonto para adivinar lo que le esperaba a la extraña mujer a la que habían atado como a un cerdo.
Y hablando de eso, Arthur enfundó sus armas y tosió en su codo, no queriendo ensuciarse las manos con sangre antes de liberar a esta mujer. Dios no quiera que la salve de un destino y la condene a otro. Cuando se le pasó el ataque, se giró hacia el otro lado del fuego, donde la tienda se había derrumbado. «Señorita», gritó Arthur, con la voz áspera por la tos. «Señorita, ¿se encuentra bien?». No hubo respuesta de los restos destrozados de la tienda, así que dio un paso adelante y la barrió. Imaginen su sorpresa al descubrir que la mujer había desaparecido, con las cuerdas cortadas y tendida en el suelo junto a una colchoneta que olía fatal. Un roce de botas a sus espaldas llamó su atención, y Arthur se quedó boquiabierto al ver a la mujer de pie junto al Murfree, que gritaba, con la espada apuntando a su garganta. Estaba de espaldas a él, concentrada en su posible violador, incluso cuando su voz empezó a debilitarse, sus gritos y su expresión se convirtieron en un aturdimiento soñoliento mientras se desangraba. Arthur oyó a la mujer suspirar quedamente. «Nunca cambia», murmuró, y golpeó con el pomo de su espada la sien del bandido. Fue un golpe duro, precedido por un fuerte crujido al ser derribado con fuerza. Dejó inconsciente al Murfree, permitiéndole desangrarse sin agonía. Hecho esto, la mujer se giró para mirarlo, y lo primero que notó fueron sus ojos. ¿Eran plateados? «Qué detalle tan terrible, considerando lo que tenía planeado para ti», dijo Arthur con cautela, listo para reaccionar si ella decidía volver la espada contra él. La mujer miró los cadáveres a su alrededor, frunciendo el ceño y haciendo una mueca. «Nadie merece sufrir así. Aunque muera, no quiero oír sus gritos después», explicó con voz suave y melodiosa. «¿Quién eres?» «Arthur Morgan, señora». Le tendió la mano y ella lo observó un instante. Parecía haber tomado una decisión, pues recogió su capa y envainó la espada en el mismo movimiento. La espada reposaba cómodamente sobre su cadera izquierda. Finalmente, le devolvió el gesto y le tomó la mano. Y qué fuerte era. Summer Rose. Gracias por salvarme. Me pillaron en un, momento de debilidad. Se sonrojó al pensarlo. Arthur le soltó la mano con un pequeño gruñido de comprensión. Ya era bastante difícil para una dama hacer sus abluciones en el camino, y más aún con gente rara como los O'Driscoll y la prole Murfree rondando por ahí. ¿Necesitas que te lleve a algún sitio? Iba de camino a Valentine, pero no voy a ir demasiado rápido si necesitas ir a algún sitio, ofreció Arthur. Seguiría mirando al frente si ella aceptaba, solo para asegurarse de no salpicarla de sangre. Summer miró a su alrededor, al campamento en ruinas que habían destruido. Uno de los Murfrees muertos se había incendiado en la fogata, y pronto la mayoría de las provisiones también lo harían. Me abrí paso fácilmente, pero ¿podríamos ir a otro sitio? Es tarde y me muero de hambre. Asintió hacia la arboleda por donde Arthur había venido. La última vez que pasé por aquí, acampé cerca de un estanque por allá. Hay unas ruinas antiguas donde podemos refugiarnos y mañana cada uno por su lado. Summer hizo una pausa al comprender cómo sonaba eso, se sonrojó con gracia y rompió el contacto visual. Si te parece bien, claro. La idea habría entusiasmado al viejo Arthur Morgan. Pasar una noche con una joven encantadora, revolcarse en los sacos de dormir y despertarse a la mañana siguiente antes de que despertara. Pero ahora, con el espectro de la muerte cerniéndose sobre él y el dolor en el pecho, Arthur empezó a decir que no. Cuanto más la miraba mientras recogía su mochila, revisándola para asegurarse de que todo seguía allí, más comprendía que, le importara o no, necesitaba ayuda. No le quedaba mucho tiempo en este mundo, ¿qué razón tenía para dejarla en la naturaleza? Sí, supongo que podría preparar algo. Tengo especias y venado, siempre que no te importe esperar. Se centró en la parte culinaria de su oferta, para hacerle saber que no le interesaba. No con ella, al menos. No era Mary, y a estas alturas, acostarse con un hombre tan enfermo de tuberculosis probablemente sería una sentencia de muerte para ella. Su visible alivio fue casi insultante, hasta que Arthur se recordó a sí mismo que ella estaba en contra de ese acto, no de nada contra él personalmente. Gracias. Traje comida seca, pero no hay nada mejor que una barbacoa. Exclamó alegremente, un cambio de humor que dejó a Arthur preguntándose qué le pasaba a esta señora. Claro que la mayoría de la gente con la que se cruzaba en el camino era extraña, así que no iba a juzgarla con demasiada dureza. Muy bien. Salgamos de aquí. Asintió Arthur, llevándose la mano a la boca y silbando con fuerza. Un relincho de respuesta se oyó a lo lejos, y efectivamente, Ambre llegó trotando colina arriba, de pie junto a Arthur con lealtad y meneando la cabeza.
El vaquero acarició a su compañero con cariño y se giró al oír un pequeño jadeo a sus espaldas. Al girarse, los ojos de Summer se abrieron de par en par de alegría al ver al majestuoso caballo árabe. ¡Dios mío! ¡Es increíble!, gritó alegremente, dando saltos hacia adelante con una energía que él no habría esperado de alguien que acababa de evitar una noche de terror y expolio. ¿Y increíble? ¿Quién dijo algo así? Por favor, dime que no es europea, se llama Ambre, y ha estado a mi lado en muchas cosas. Lo encontré en las llanuras, y con el tiempo aprendió a apreciarme. El caballo resopló y presionó la mejilla contra la sien de Arthur, tirando su sombrero de piel de caimán al suelo. Summer rió entre dientes y se acercó tímidamente, sin querer asustar a la hermosa criatura. Arthur se aferró al cabestro de Ambre mientras se agachaba para recoger su sombrero. Sin embargo, mientras estaba encorvado, otra tos lo dobló por la mitad. La cabeza le daba vueltas mientras la sangre le manaba de los labios, y sus piernas se debilitaron mientras caía de rodillas y seguía tosiendo y escupiendo. Summer retrocedió ante la nueva situación, agarrando las riendas de Ambre para evitar que el animal escapara. Arthur jadeó cuando el ataque finalmente pasó, escupiendo otra costra de sangre al suelo. Se limpió la boca y carraspeó, algo avergonzado por la forma en que ella lo miraba. Claro que la enfermedad arruinaría lo que podría haber sido una velada agradable con un compañero de viaje. Si estaba tan avanzado, probablemente lo mejor sería que ella se fuera por su cuenta. Levantó la vista para sugerirlo, pero Summer ya estaba arrodillada a su lado. Ya he visto esto antes, dijo con solemnidad, levantándolo más rápido de lo que esperaba. Realmente era mucho más fuerte de lo que parecía. Tenemos que llevarte al campamento. Puede que tenga algo que pueda ayudar. Arthur intentó despedirla con un gesto, pero ella no quiso saber nada mientras lo empujaban bruscamente contra el costado de Ambre. No hay nada que pueda ayudarme, muchacha. Estoy demasiado lejos para la medicina en este momento, dijo con voz áspera, y otra tos le robó las palabras. Aún así, la complació subiéndose al estribo. No le enorgullecía que ella tuviera que empujarlo desde atrás para subirse. Arthur tosió de nuevo, inclinándose hacia adelante y estremeciéndose mientras sentía la cabeza mareada. Oyó un gruñido femenino de esfuerzo, y de repente, Ambre galopaba hacia adelante en protesta, sacudiendo la cabeza con fastidio. Giró la cabeza para mirar hacia atrás, y la capa blanca de verano se cruzó con su mirada. Había saltado sobre el lomo de Ambre desde el suelo. Eso requería mucha fuerza, otra prueba de que era mucho más extraña de lo que creía al principio. Sus brazos se entrelazaron frente a él y tomaron con suavidad las riendas de su mano temblorosa. Yo me encargo de aquí. Descansa y trata de no caerte. Su aliento rozó su oído, y Arthur se encontró asintiendo mientras el mundo daba vueltas a su alrededor. Su respiración se volvió más áspera, e incluso entonces sentía que le faltaba el aire. Sentía el pecho apretado, pero a la vez obstruido. Parpadeó un par de veces, intentando concentrarse en qué par de orejas de Ambre frente a él eran reales, y entonces todo se volvió oscuro por un rato. Lo siguiente que Arthur recordó fue que estaba apoyado en un tronco a la sombra de una cascada, o algo similar, a juzgar por el sonido del agua cayendo detrás de él. Su sombrero estaba en su regazo, o al menos lo parecía. Arthur parpadeó, y su visión borrosa se aclaró lentamente mientras gemía. El objeto blanco en su regazo resultó ser su sombrero, y se lo colocó en la cabeza con cansancio, en lo que se había convertido en una reacción casi automática al perderlo. Cuando bajó la mano, se cubrió la boca mientras tosía débilmente. Tenía más sangre que coágulo manchando su mano, pero aún podía distinguir los granos oscuros mezclados mientras se la secaba en la hierba junto a él. Puedo ayudarte, ¿sabes? La voz provenía del otro lado del fuego, y Arthur levantó la vista para ver a Summer forcejeando con su parrilla plegable, girándola de un lado a otro mientras intentaba entender cómo encajaba. La observó un rato, demasiado cansado para hablar, pero su expresión debía de haberlo dicho todo. De donde yo vengo, tenemos medicina que podría curarte, incluso devolverte toda tu fuerza. Continuó, encajando por fin las piezas y colocando el aparato sobre las llamas. Hecho esto, sacó de su mochila el venado que él había envuelto y empezó a frotarle sal, pimienta y un poco de tomillo. Podría llevarte, pero no puedo ir contigo. Hay gente intentando matarme en casa. ¿Quién querría matarte?, preguntó Arthur entre dientes, con un gran esfuerzo para pronunciar las palabras. Estaba tan cansado, y el pecho ya no le dolía tanto. Era de mala educación quedarse dormido encima de alguien, así que lucharía por ella. Hay gente mala en casa. Los hice enfadar y hace poco les quité algo.
Algo que anhelan desesperadamente. Vine aquí para alejarlo de ellos. Hice lo mismo hace unos años, pero las cosas eran tan diferentes aquí que tuve que regresar. Ahora no puedo. Su voz sonaba muy triste, y Arthur pudo ver el brillo en sus ojos. Gruñó y se incorporó un poco, luchando contra el cansancio. Es mucho para un desconocido, gruñó, masajeándose la garganta. No deberías ser tan generoso, sobre todo por aquí. La gente suele aprovecharse de eso. ¿De dónde eres, por cierto? Levantó la vista de las chuletas de venado que había puesto en la parrilla, y su rostro se contorsionó con incertidumbre. ¿Por qué? Ya había soltado casi todo, o eso parecía. Arthur no entendía por qué se había cerrado de repente. Es una ciudad llamada Vale, y está muy, muy lejos de aquí, dijo Summer con un suspiro. Mi familia cree que estoy muerta, y probablemente sea lo mejor. Si supieran que sigo viva, vendrían a buscarme. O peor aún, quienes me persiguen irían a buscarlos a ellos. Arthur bajó la vista hacia la fogata cuando ella lo admitió. Sabía algo sobre dejar atrás a la familia, pues había escrito su última carta hacía apenas unas horas. La idea de abandonarlos a su suerte, dondequiera que Dux los llevara, le revolvía el estómago. Si Summer lo había hecho años antes y aún tenía el coraje de seguir adelante, bueno, bien por ella. ¿Dijiste que me llevarías a tu casa? Disculpa la molestia, pero creo que puedes olvidarte de eso. Un jadeo de dolor escapó de sus labios. No creo que sobreviva al viaje. No era un tabú verbal hablar de la muerte si era el condenado quien hablaba. Incluso si lo fuera, la debilidad en su respiración y el dolor en el pecho le decían a Arthur que no le quedaba mucho tiempo en el mundo. Summer era una chica amable, la verdad. Demasiado amable para que un hombre como él pasara sus últimas horas con ella. No merecía la carga de un asesino. Si realmente me esfuerzo, puedo tenerte en Bakuo por la mañana. ¿Qué? No puedo decir que haya oído hablar de ese lugar. Sintió que debía decir algo, al ver el silencio absoluto que reinaba en el campamento ante su oferta. Summer rió como una adolescente y negó con la cabeza. No. No está al norte, al sur, al este ni al oeste de aquí. Al menos, no que yo haya encontrado. Aún así, me costaría mucho llevarte allí. No voy a hacerlo gratis. Por supuesto. Incluso alguien tan amable como Summer pondría condiciones. ¿Pero quién era él para quejarse? Había recibido recompensas por sus buenas acciones muchas veces. Señora, usted me cura el pecho y yo desenterraré todo el oro de California para pagarle. Lo decía en serio, aunque la dificultad para respirar profundamente le hacía dudar de sus palabras. Había cabalgado por todo Lemoyne y New Hanover, y jamás había oído hablar de Bakuo. Quizás fuera un nuevo asentamiento, pero eso no le proporcionaría una cura milagrosa para el asesino de vaqueros que llevaba flotando en los pulmones. Nada de eso. La verdad es que no necesito dinero ni nada. Solo necesito que cuides a alguien un rato. Y que le entregues un regalo. Al decir eso, Summer colocó los filetes de venado en la parrilla y metió la mano en su mochila. Lo que sacó, dejó atónito a Arthur de que la prole Murfree no se la hubiera quitado ya. Una corona de oro, intrincadamente tallada con enredaderas rizadas y hojas barrocas con un nivel de detalle que Arthur creía imposible. La corona terminaba en punta en el centro, y una gema roja perfectamente tallada brillaba allí. Arthur había robado muchas cosas en su vida, reliquias y joyas invaluables, pero el objeto en manos de Summer podría haber comprado fácilmente la casa del alcalde en Saint-Denis. Quienes me perseguían querían esta reliquia para su propio beneficio, pero la traje aquí para que no cayera en sus manos. Soy el único que puede abrir y cerrar la bóveda que la protegía, así que la vacié y huí. Ahora, quienes ayudé necesitan desesperadamente esta reliquia, pero no puedo regresar sin levantar sospechas. Mi familia estaría en peligro y me perseguirían de nuevo. Arthur observó el invaluable artefacto que tenía frente a él, escuchando el chisporroteo de la carne mientras consideraba la oferta. Siendo justos, se había arriesgado mucho sabiendo menos de lo que Summer le había contado, y ella no le pedía que matara ni robara a nadie como la mayoría de las personas a las que terminaba ayudando. Por otro lado, quienes perseguían a Summer parecían ser un asunto serio, en la línea de los Pinkerton que habían perseguido a la banda de Dutch desde Blackwater. Pero ayudarla significaba que podría respirar de nuevo y probablemente viviría unos 10 años más, salvo que una pelea saliera mal. De acuerdo, lo haré, dijo con una tos débil. Pero necesito que también hagas algo por mí. Summer hizo una mueca al decirlo, dejando la reliquia y dando la vuelta a los filetes mientras asentía para que continuara. Saca a John Marston de la cárcel estatal y tendrás un trato.
Le debo a ese chico más de lo que ha recibido, y se merece una vida limpia. Una amiga mía, Sadie Adler, está en una taberna de Saint Denis planeando su rescate. Ayúdala, saca a ese chico y a su familia de aquí, y te entregaré tu reliquia. Arthur miró a Summer con los ojos inyectados en sangre, pues ya había visto demasiada muerte. Demonios, si encuentro a alguien llamado Rose, le echaré una mano por principios. Tú proteges a mi familia, y yo haré lo mismo por la tuya. Summer lo miró fijamente un buen rato. Esos charcos plateados reflejaban todo lo que él veía en sí mismo mientras consideraba su oferta. No era algo que hiciera a la ligera, promesas como esta. Pero vivir con una enfermedad terminal y ver cómo Dutch se convertía poco a poco en una especie de sociópata había cambiado la perspectiva de Arthur. Absolver deudas, proteger a los viajeros, dar dinero a los necesitados. Había encontrado su honor en el ocaso de su vida. Si ella necesitaba que no perdiera las armas, que siguiera matando para proteger a la gente, era algo que haría de buena gana si ella le devolvía el favor. Está bien, tenemos un trato. ¡Genial!, exclamó Summer con una sonrisa. Ahora que ya nos quitamos lo pesado, ¿qué tal cenar? Arthur asintió y se incorporó arrastrando los pies, justo cuando Summer clavaba su filete en un cuchillo de caza y se lo lanzaba con el mango por delante. Incluso con la tuberculosis arruinándole la respiración y la circulación, Arthur logró atrapar la comida en el aire. Sonrió con suficiencia y le dio un mordisco, saboreando el rico sabor que le recorrió la lengua. La carne estaba jugosa y tierna, pero conservaba el carácter y el sabor de los condimentos que Summer le había aplicado. Incluso con el peso de la muerte en el pecho, el filete le trajo una sensación de calma. Los problemas de los últimos meses parecieron desvanecerse, y una sonrisa de satisfacción se dibujó en el rostro enrojecido de Arthur. No resolvió todos sus problemas, pero por un momento no parecieron tan graves. Dutch van der Linde y su plan podían esperar, al menos hasta que descubriera cómo ayudar a Summer. Los dos intercambiaron historias a medida que avanzaba la noche, y Arthur ofreció mucho más que Summer. Cuando ella le dijo que era una especie de cazadora, el pistolero le contó cómo había matado al gran caimán blanco en el pantano al norte de Saint Denis. Incluso incluyó la historia de cómo se lo había encontrado mientras Dutch se preparaba para atacar la finca de Angelo Bronte. Summer jadeó y rió con verdadero fervor, disfrutando sinceramente de las historias de un forajido rudo mientras cenaban. A pesar de los rigores de contar historias con los pulmones perforados por la tuberculosis, Arthur también lo disfrutaba. Cuando un ataque de tos lo asaltaba, Summer se sentaba en silencio y lo dejaba pasar, sin infundirle compasión ni irritarse con él. Los relatos los llevaron hasta bien entrada la noche, y Arthur fue el primero en bostezar. Bueno, Arthur dio otro mordisco y masticó un momento. ¿Cuándo nos vamos a...? Bakuo? Las palabras le salieron lentamente, y Arthur parpadeó confundido. No era solo somnolencia. Su mente estaba confusa, como suele ocurrir tras una noche de copas. Summer dio otro mordisco y se limpió la boca con la muñeca, antes de sonreír tímidamente. Le puse un narcótico potente en el filete. Te ayudará a respirar más despacio y debería aliviar el dolor. No puedo llevarte ahí mientras estás tosiendo sangre. Su vista se nubló mientras ella lo decía, y Arthur arqueó una ceja sorprendido mientras sus párpados se volvían pesados. Potente, sin duda. El filete se le cayó de los dedos entumecidos y la cabeza de Arthur se inclinó hacia adelante, golpeándose el pecho con la barbilla al esforzarse demasiado para mantener la cabeza erguida. Apenas lo notó, y ya era un fastidio concentrarse en su invitado a cenar. Bueno, eso no es justo. Arthur apenas pudo decir algo más antes de que la oscuridad entrara sigilosamente, envolviéndolo en su cálido abrazo. El calor fue lo último que Arthur recordó, y fue lo primero que reconoció. Calor, y un millón de cosas arenosas clavándose en su espalda bajo la camisa. El vaquero gimió con cansancio y abrió los ojos lentamente, solo para cerrarlos con un siseo al ver la brillante luz del sol clavarse en sus retinas. Estaba tendido en el suelo la mayor parte del tiempo, a juzgar por la tierra blanda que lo rodeaba y por estar al aire libre. Su pie derecho estaba en el aire, atascado en algo, y sentía como si lo estuvieran arrastrando. Le dije que me llevara, pero pensé que sería un poco más cuidadosa. Arthur pensó, aturdido. No tenía ni idea de cómo se le había quedado el sombrero puesto. Como era un dolor inevitable, Arthur se obligó a abrir los ojos. Entrecerró los ojos por el sol, y su luz cegadora le desató el dolor de cabeza que sabía que sufriría después de lo ocurrido la noche anterior. Ya no le dolía el pecho como en los últimos días, pero aún sentía la incomodidad de la tuberculosis. ¿Verano?
Preguntó Arthur, y su garganta seca mutiló el nombre al pasar por sus labios resecos. Nadie respondió, y el suelo continuó deslizándose lentamente por su espalda, sin cesar. Era una sensación familiar, pero su mente estaba nublada. Cada pensamiento y consideración se sentía como una bola de mármol, cubierta de aceite por si acaso. Simplemente no podía comprender a dónde iba su mente. Porque es en la redención que alcanzamos la inmortalidad. Las palabras sacudieron a su mente sin que nadie las llamara, aunque no fue su voz la que las pronunció. Era la de Summer, y resonaron como si vinieran de lejos. A través de esto, estamos vinculados a nuestro honor, a una búsqueda interminable para ayudar a los necesitados. Ella había dicho esas palabras, pero no en una conversación que él pudiera recordar. ¿Dónde las había oído? ¿Cuánto tiempo llevaba inconsciente? Cargado por la culpa y fortalecido por la fe, libero tu alma, y con mi mano, te absuelvo. Algo se agitó en su pecho. No era tuberculosis, ni un extraño latido, sino algo más profundo. Sentía como si le hubieran encendido un horno en el corazón, pero era un calor agradable. Un fuego fuerte y reconfortante, como si estuviera conteniendo una ventisca. La oleada de energía le dio a Arthur la motivación suficiente para mirar a su alrededor, levantando la mano para sujetarse el sombrero. Mierda, exhaló Arthur, e inmediatamente comenzó a tirar de su bota. No estaba cerca de Lemoyne ni de New Hanover, eso seguro. Arena gruesa caía de sus brazos mientras trabajaba, y a su alrededor había grandes extensiones de arena. Un desierto árido se extendía en todas direcciones, aunque detrás de él, un sendero serpenteaba por la arena desde donde su caballo lo había arrastrado durante kilómetros, al parecer. Hablando de eso, oye. ¡Ay, chico! Gritó Arthur, con cierta amabilidad. Ambre sacudió la cabeza y resopló, girándose para mirarlo y deteniéndose. El animal estaba completamente sucio, con su pelaje negro cubierto de tierra y polvo. Ambre rugió irritada, como diciendo levántate ya. Arthur por fin tuvo la oportunidad de desenredar su bota de piel de caimán del estribo, y lo hizo rápidamente. Lo hacía con mucha más energía y facilidad que en las últimas semanas, lo que le hizo preguntarse una vez más qué extraño hechizo le habría lanzado Summer. Arthur se puso de pie con dificultad y se miró las manos, notando por primera vez una tenue luz que las cubría. Era como si estuviera envuelto en una especie de película, y ésta se desvaneció mientras seguía mirando fijamente. ¿Qué demonios?, murmuró el vaquero, completamente perdido en más de un sentido. Allí estaba, en medio del desierto, sin tener ni idea de dónde estaba, y brillaba. ¿Qué demonios le había puesto Summer a ese filete? Arthur se quitó el chaleco y se sacudió el polvo lo mejor que pudo antes de volver a ponérselo, sabiendo muy bien lo molesta que podía ser la arena en los viajes largos. Era áspera y se metía por todas partes, y te dejaba en carne viva si alguna vez montabas con fuerza. Además de eso, tendría que asegurarse de que la silla de montar de Famine estuviera libre de esa sustancia irritante, o el caballo tendría llagas. Las llagas conducen a infecciones, que a su vez provocan la muerte de los caballos. El vaquero exhaló un profundo suspiro y miró la silla de montar, preguntándose si todo su equipo seguía en orden. El rifle de cerrojo y la escopeta de corredera seguían firmemente atados en su lugar, y su arco estaba en la parte trasera, en su lugar habitual. Sin embargo, un trozo de papel con su nombre le llamó la atención cuando sobresalía de la alforja. Arthur extendió la mano y lo sacó, encontrando el papel atado a un pequeño paquete. Separándolos, Arthur lo desdobló y leyó la nota primero. Querido Arthur, espero que despiertes pronto. Las ruinas que uso para venir a Lemoyne están bastante lejos, y no quiero que te pierdas en el desierto de Vacuo. No tengo mucho papel, pero te dejé mi pergamino. Contiene algunos vídeos que deberían explicarte algunas cosas, y necesitas acostumbrarte a nuestra tecnología. Simplemente extiéndelo como si estuvieras leyendo un papel enrollado y el dispositivo te reconocerá. No lo pierdas. Lo quiero de vuelta algún día. Ten cuidado ahí fuera, Arthur. Sé que eres un buen hombre, pero el mundo en el que te encuentras no es el que has conocido toda tu vida. Si no eres precavido, puede que no regreses. Cumpliré mi promesa y ayudaré a ese John Marston, pero después me temo que debo irme. Me quedaré en Canadá unos meses y espero que hayas cumplido con tu tarea. Devuelve la reliquia a un hombre llamado Ozpin y él te ayudará a volver a casa. Pero primero ve a un médico. Puede que haya activado tu aura, pero aún necesitas tratamiento. Hay un gravamen en tus alforjas. Debería cubrir una visita a la clínica. Nos vemos pronto, verano. PD. Si conoces a mi familia, no les digas que estoy viva.
Sería una carga excesiva para Ruby y Jan, y no quiero que mi esposo se mate intentando encontrarme. Arthur dobló la carta y abrió el paquete, preguntándose dónde se había metido. Un extraño dispositivo metálico cayó en su mano, tan largo como un bolígrafo y un poco más grueso de lo que esperaría de la mayoría de los metales. Apoyando los pulgares en las dos pestañas metálicas, tiró de él con suavidad, como le había dicho Summer, y para su sorpresa, el pequeño dispositivo se expandió. Al hacerlo, una pantalla transparente se extendió entre las dos pestañas y apareció la imagen de Summer. Entonces se movió. «Hola, Arthur». «¡Guau!», exclamó el vaquero, dejando caer el dispositivo en la arena y retrocediendo. Al caer, el pergamino se apagó y recuperó su forma compacta, sin intentar hechizarlo como él supuso al principio. Con cuidado, Arthur lo empujó con el pie, pero permaneció inerte. Tras respirar hondo y murmurar algo sobre tecnología, Arthur se arrodilló, lo recogió y lo abrió de nuevo. El retrato de Summer reapareció, y esta vez se sobresaltó menos cuando habló. «Oye, Arthur». La mujercita lo saludó. Casi le devolvió el saludo si ella no hubiera empezado a hablar de nuevo. «No te oigo, pero grabé este mensaje para cuando despertaras. Si no eres Arthur, por favor, devuelve mi pergamino y ayuda a mi amigo. Necesita encontrar un médico pronto». Summer respiró hondo y volvió a sonreír, y Arthur lo habría considerado bonito si no estuviera tan perdido. «Este pergamino es una forma de comunicarse con la gente, pero solo puedo enseñarte lo básico. Llévalo siempre contigo y ten cuidado. Llevar el pergamino de una muerta no pinta muy bien». Summer hizo una mueca tímidamente. «Aún así, lo necesitas más que yo. No borres ninguna de mis fotos, por favor». Pensando que podría ver el mensaje, nunca pensó que usaría esa frase, y cabalgar al mismo tiempo, Arthur montó y le dio un ligero apretón a Famine. El caballo resopló y echó a andar a un trote cómodo, aparentemente contento de finalmente encontrar una dirección. Sin nada mejor que hacer, Arthur lo apartó del sol y partieron. «Sé que probablemente te sientas mucho mejor, pero aún así necesitas ver a un médico. Activé tu aura, la encarnación de tu alma, pero la bacteria que causó todo ese daño sigue en tus pulmones. Algunos antibióticos lo curarán, pero no puedes comprarlos en la tienda. Ahora, sobre tu aura». Summer se encogió de hombros en la imagen. «Debes tener 1.000.000 de preguntas al respecto, pero es prácticamente una forma de usar el poder de tu alma para defenderte. Ahora mismo, probablemente te sientas mejor que en años, y eso se debe a que tu aura ha estado sanando tus pulmones. También puede aumentar tu fuerza y hacer cosas increíbles, pero necesitarás la ayuda de un cazador. Después de encontrar un médico, busca a un cazador en la Academia Shade. Deberían poder darte algunas lecciones básicas, aunque no te recomiendo ir. Pasarías la mitad de tu vida en un aula». Arthur flexionó los brazos y apretó los puños, coincidiendo en que, efectivamente, se sentía mejor que en años. Aún sentía una sensación general de incomodidad en el pecho, y tosió un poco, pero esto del aura le venía de maravilla. Le hacía perder el control de lo que sabía del mundo, pero además era útil. Mientras Summer se detenía a respirar, Arthur rebuscó en su alforja y sacó una gran botella de cristal. Destapó el corcho con los dientes, la volcó y bebió con avidez. Ojalá el bourbon disipara toda aquella locura. En fin, tengan cuidado ahí fuera. A diferencia de aquí, casi todos tienen aura y la usan para luchar contra las criaturas de Grimm. Si ven algún animal negro con placas de hueso, aléjense de él. Son seres malvados y los atacarán sin provocación. Por eso usamos aura para defendernos». Eso sí que sonaba más descabellado. «¿En serio, monstruos? Menuda porquería. Tengo algunos vídeos más aquí, pero necesito ponerme a trabajar para enviarte a Remnant. Ten cuidado, Arthur Morgan, y regresa sano y salvo. Y no te preocupes demasiado cuando veas la luna. Envíame una carta o algo cuando regreses, y podemos compartir historias. ¡Hasta luego!». La imagen se congeló en su amplia sonrisa, con los ojos cerrados en una sonrisa alegre mientras saludaba. Arthur resopló y cerró el pergamino, aún sin familiarizarse con el extraño dispositivo. Le costaría acostumbrarse, eso seguro. Arthur vació el último bourbon con un suspiro y tiró la botella, esperando que el subidón le ayudara a procesar toda esta locura que su nuevo y más extraño amigo le había impuesto. Vería los vídeos del pergamino en un momento. Después de todo, tenía tiempo. ¿Qué tan grande podría ser este desierto? Capítulo 2. 4 horas después, Arthur finalmente encontró la civilización.
Tras ver los vídeos de los pergaminos varias veces para asegurarse de no estar borracho ni aturdido, el tema de Laura aún lo aturdía, y tuvo que pellizcarse varias veces para comprobarlo. Efectivamente, si se concentraba, la extraña barrera aparecía, convirtiendo un doloroso pinchazo en una punzada sin filo. Había considerado experimentar con el cuchillo, pero un vaquero astuto no usaba un cuchillo a caballo, ni siquiera si su intención era cortarse. Ella mencionó las semblanzas, habilidades especiales únicas de cada persona, pero hasta el momento no había visto ninguna prueba de ello. El aura que podía usar también era escurridiza. Si se distraía, seguía doliendo como siempre. Tendría que practicar con ella, preferiblemente antes de meterse en un tiroteo. A menos que en este extraño lugar no hubiera armas y todos anduvieran de la mano. Summer habló de gente dispuesta a matarla y herir a su familia, así que dudo que sea así. Arthur reflexionó mientras la sombra vacilante de una ciudad se acercaba. Pasó junto a algunas personas y asintió. Su ropa, una tela ligera que les cubría la piel por completo, les cubría los brazos y el cuello. Considerando lo quemados que estaban por el sol, ojalá hubiera pensado en ello al regresar a Beaver Hollow. Claro que, recorrer el desierto no estaba en sus planes para su último viaje. Señora. Arthur saludó con la mano a una mujer que se sentía cómoda caminando sin capucha ni sombrero. Una mujer rubia de rostro bronceado y una sonrisa radiante que le devolvió el saludo. Sin embargo, al pasar junto a ella, Arthur casi se cae de la silla. Una larga cola felina sobresalía de su túnica color canela a la altura de la cintura. O tenía un gato grande al que le había quitado un trofeo y se lo había pegado al trasero, o esta mujer tenía cola. Ella no notó su confusión, pero los dos hombres detrás de ella sí. Sus miradas de desaprobación le recordaron que ese tipo de cosas eran normales en Bakuo, aunque nunca había visto algo así. Bakuo es un lugar extraño. Arthur suspiró, quitándose el sombrero para frotarse las sienes con la mano libre. Los vídeos de Summer mencionaban a personas llamadas fauno con rasgos y características animales, pero él había asumido una inclinación tribal como la de algunos indígenas que conoció en el oeste. Descubrir que tenían partes de animales funcionales, a juzgar por la naturalidad con la que la cola de la mujer rubia se balanceaba, fue un shock. Hora del ron pirata añejo, pensó, y sacó la botella de cuello largo de su alforja. Un largo trago de fuego líquido después, Arthur se dio cuenta de que le importaba un bledo lo que la gente les atribuyera. Un agradable zumbido zumbaba en su mente, y una sonrisa fácil se dibujó en su rostro. Más cerca de la ciudad, lejos de la capa exterior de tiendas y vehículos cubiertos, los carruajes sin caballos aparentemente se habían vuelto populares muy rápidamente, las murallas de adobe de la ciudad se alzaban sobre él. Arthur entrecerró los ojos al ver la gran entrada, lo suficientemente ancha como para que pasaran 10 caballos hombro con hombro, y las dos grandes puertas de metal que estaban abiertas. 4 guardias estaban de pie en el medio, mientras una miríada de personas pasaban entre ellos, sus ojos escudriñando a la gente que pasaba por su lado en busca de alguna travesura. Vestían túnicas color canela con insignias de metal prendidas en el pecho, y las túnicas se abrían en el centro, mostrando armas en sus caderas y uniformes blancos debajo. Sus cabezas también estaban envueltas, dejando solo sus rostros al descubierto. Ninguno de ellos tenía vello facial, por extraño que fuera para Arthur, pero todos parecían seguros y alerta. Mientras lo observaban, Arthur finalmente se dio cuenta de que era el único hombre allí a caballo. Había visto a algunos tirando de carretas antes, pero usar una para transporte personal les pareció un poco extraño a quienes lo rodeaban. Arthur tomó sus miradas con calma, acostumbrado a destacar de vez en cuando. Este no era su primer rodeo. Buenos días, chicos, saludó Arthur, ganándose el asentimiento de 3 de ellos. Intentó guiar a Ambre para que pasara, pero el que no había asentido se interpuso, bloqueándole el paso. Tendrás que guardar el caballo en el establo. No permitimos animales grandes en la ciudad, dijo sin hostilidad, aunque también con poca amabilidad. Arthur se irritó al principio, pero una vez más se recordó a sí mismo que era un extraño en estos lugares. Era extraño que estuvieran preocupados por el caballo, pero no por las armas en su cinturón. Hacían las cosas de otra manera, y dependía de él recuperarse. Sin embargo, esto no ayudó a su temperamento, alimentado por el alcohol y las extrañas circunstancias en las que se encontraba. Señor, todo lo que tengo está en este caballo. No voy a atarlo a un poste sin más. ¿Sabe de algún lugar por aquí que sea bueno? Arthur intentó disimular su irritación, y si el guardia tenía algún problema, no lo demostró. Si vas a estar en el pueblo unos días, hay un granero por allí que lo alojará por un buen precio.
El hombre señaló a la izquierda de Arthur, junto al muro, donde se veía una gran construcción de madera sobre las tiendas. Si no te quedas, puede quedarse junto a la puerta, y yo daré instrucciones a la guardia para que se aseguren de que nadie se meta con él. Pero no prometo nada. No puedo obligar a todos a hacer bien su trabajo. Era un buen punto, la verdad. Dado que no sabía absolutamente nada del lugar, poco podía garantizar de salir antes del anochecer. Además, no le apetecía correr tras una valla porque una rata callejera se había escapado con algunas de sus pertenencias. Sí, mejor voy al granero por si acaso. Agradezco la ayuda, compañero. Arthur asintió y condujo a Ambre hacia un sendero polvoriento que conducía al granero. El guardia le devolvió el gesto con la mano y luego volvió a observar a la gente entrar y salir. No fue un comienzo complicado, pero no el ir y venir que Arthur esperaba. Por otro lado, Bakuo parecía una auténtica ciudad. Las murallas de adobe medían al menos 3,5 metros de altura, e incluso contra ellas, se alzaban algunas torres de piedra en el interior de la ciudad. Tenía sentido, sin embargo. Bakuo era un oasis en el desierto, un centro de comercio y de supervivencia. El granero era notablemente fresco comparado con el calor del desierto, y lo dirigía un fauno llamado Mickey, un joven de cabello negro muy corto y ojos marrones con un brillo travieso. Vestía una sencilla camisa color canela y un delantal marrón sobre vaqueros y botas, y llevaba una gorra que se movía constantemente. Arthur agradecía en secreto la gorra. Aún no se había acostumbrado a todo eso de ser fauno, y no quería ofender al hombre que iba a cuidar de todas sus posesiones. ¡Guau! El joven se deshizo en elogios hacia Ambre, incluso mientras el caballo meneaba la crin con aire de suficiencia. ¡Qué caballo tan bonito! ¿Cómo se llama? Arthur sacó el gravamen y el pergamino de verano de sus alforjas antes de entregarle las riendas a Mickey, quien, sinceramente, nunca había dejado de examinar a Ambre para considerar su cargamento. Guardó la reliquia en las alforjas, pensando que estaría más seguro allí, ya que entraba en una ciudad. Que los carteristas se llevaran su cargamento super secreto no era una opción hoy. Ambre. Lleva mucho tiempo conmigo y me ha sacado de un buen apuro. ¿Lo cuidarás? Arthur sabía que sí, a juzgar por la mirada de asombro del chico. Ah, ya lo sabe, señor. Un ejemplar como este merece ser tratado como una estrella. Tengo avena en la parte de atrás, y aquí tenemos aire acondicionado. Se acabó el calor del desierto para él. Mickey se tocó la nariz con el pulgar mientras conducía a Ambre a un establo vacío, con las manos ya puestas en las innumerables hebillas que sujetaban la silla de piel de caimán de Arthur. ¿Cuánto tiempo piensa quedarse? Bueno, al menos por esta noche. Tengo que ir al médico y encontrar una forma segura de llegar a Vale sin arruinarme. ¿Cuánto cuestan 2 noches, por si acaso? Arthur mantuvo la mano en su cartera, sin querer mostrar cuánto derecho de retención tenía. Era un viejo truco de regateo. Si el comerciante no veía con qué estabas trabajando, exageraba el precio y te daba una idea de cuánto podrías regatear. Mickey, sin embargo, demostró que eso era innecesario. Normalmente cobraría 25 gravámenes por noche, pero por un caballo tan hermoso, puedo cobrar 40 por 2 noches. Si te marchas antes de mañana por la noche, te reembolsaré el resto. Mickey desabrochó la silla y la sacó del lomo de Ambre, gimiendo por el peso de las pertenencias de Arturo mientras luchaba por colocarla en el perchero junto al establo. Libre del peso después de tanto tiempo, el caballo árabe relinchó y negó con la cabeza, contento de liberarse de los apretados arneses. Arturo había hecho todo lo posible para que Ambre estuviera cómoda, pero con piel de conejo y piel de caimán, las cosas no se podían hacer. Me parece bien. Arthur sacó el gravamen. Unas extrañas tarjetas de cerámica coloreadas de ciertas maneras e inscritas con su valor. Al principio, Arthur pensó que eran ridículas, pero el gravamen no parecía que se quemara ni se rompiera si se mojaba, así que tenía algo de sensato. 2 tarjetas verdes de gravamen después, y Ambre estaba en el establo para la visita. Un recuento rápido le indicó a Arthur que le quedaban 200 gravámenes, y esperaba que fueran suficientes para el tratamiento que necesitaba. Sería una lástima que muriera de tuberculosis ahora, después de todo lo que Samir le había dado para curarlo. Gracias por tu ayuda, Mickey. Probablemente me quede en el pueblo hoy, pero te contaré cómo van las cosas, gritó Arthur al salir. Mickey respondió con algo, pero el vaquero ya estaba demasiado lejos para oírlo. Un corto paseo de regreso a las puertas de la ciudad, y Arthur pasó sin interrupciones esta vez. El guardia que lo había detenido le hizo un gesto con la cabeza y esbozó una leve sonrisa, pero eso fue todo. Una vez dentro, sin embargo, Arthur solo pudo jadear al contemplar la ciudad.
El lugar era definitivamente más grande y mejor planificado que Saint-Denis, o cualquier otra ciudad en la que hubiera estado. A pesar de estar en medio del desierto, tenían electricidad por todas partes. Exhibidores similares a los de sus tiendas llenas de pergaminos mostraban productos y precios. Todos estaban bien iluminados con luz artificial y aire acondicionado como el granero de Mickey. La gente caminaba por las calles empedradas con ropa colorida con diseños que Arthur nunca había visto. Y los colores de pelo. O había un barbero por allí con una mansión, o su definición de natural necesitaba una actualización. Rosa, rojo, azul, naranja. Todos los tonos del arco iris crecían en las cabezas de la gente, y en estilos que él habría considerado europeos con generosidad. Comparado con la mayoría de la gente que caminaba por allí, fauno o no, Arthur sentía que destacaba con su ropa normal, aunque supuso que lo normal ahora era algo objetivo. Solo cuando se adentró en la ciudad, al menos 6 manzanas, se dio cuenta de que no sabía a dónde ir. Estaba tan absorto en la observación de su extraño entorno que nunca le preguntó cómo llegar al médico. Baku era demasiado grande para buscarlo solo, y a juzgar por su tamaño, cualquier indicación que recibiera sería un poco difícil de seguir. Disculpe, señor. Arthur se acercó a un hombre apoyado en una pared cerca de un callejón, que estaba en sombras incluso con el sol del atardecer. El hombre era musculoso, obviamente, y vestía un chaleco blanco con pantalones negros, nada menos. Una tela azul rodeaba uno de sus grandes bíceps, y Arthur apenas podía ver un emblema blanco cosido en él. Su cabello era negro y estaba bien cortado, y lucía largas patillas. Sus ojos color avellana observaban a Arthur atentamente, aunque no sentía que lo fueran a asaltar. Se tensó sutilmente cuando Arthur se acercó, aunque el vaquero no entendía bien por qué. ¿Qué pasa? Su voz le recordó a Arthur a Charles Smith, aunque más grave. Claramente no estaba de humor para juegos, pero al menos no lo había rechazado. Soy nuevo en la ciudad y estoy buscando al médico. ¿Podrías indicarme dónde está? ¿Qué pasa? Gruñó el fauno. ¿Tu pergamino no funciona? Oh. Hora de ocultar su ignorancia sobre Bakuo. Arturo pensó un segundo, luego se dio una palmada en la frente y rió entre dientes. Lo siento, amigo. Nunca le cogí el truco a estas cosas. No se ven muchas de dónde vengo. Mejor se hacía el simple por ahora. Era una respuesta más fácil que una mujer me drogó, me abandonó en lo que supongo que es otro continente y me hechizó. ¿En serio, Summer? ¿Qué demonios? Dámelo. El fauno se enderezó y extendió una mano. Los callos le revelaron a Arthur más sobre él. Era un hombre acostumbrado a trabajar y luchar, a juzgar por sus desgastados nudillos. Una especie de matón o ejecutor, a juzgar por la tela que le rodeaba el brazo. Para quien quiera que trabajara, no eran unos completos imbéciles. Arthur le entregó el pergamino de Summer, observando atentamente cómo el hombre pulsaba algunos iconos y fruncía el ceño. Esta cosa es bastante vieja. No tenía el programa de navegación, así que suerte que pediste ayuda. Unos toques y pitidos más, y se le devolvió a Arthur. Ya debería tener un mapa de la ciudad. Gracias, compañero. Sin querer ser grosero, Arthur miró un poco a su alrededor mientras el hombre se apoyaba contra la pared. ¿Qué esperas? ¿Puedo ayudarte en algo? El hombre frunció el ceño y se incorporó, con las manos a los costados. ¿Por qué? Fue una exigencia de una sola palabra, y Arthur levantó las manos en señal de rendición. Ahí estaba, intentando ayudar y provocando peleas sin querer. No podía decir que Arthur no lo hubiera hecho una docena de veces antes. Me ayudaste, así que pensé en devolverte el favor. Aunque si te molesto, me voy. Arthur retrocedió un paso para continuar con sus palabras, pero el hombre se desanimó un poco y dejó caer los hombros. No. Lo siento, es que, el hombre suspiró profundamente antes de negar con la cabeza. Bakuo es un lugar bastante tranquilo, pero de vez en cuando nos topamos con racistas. Nunca se es demasiado precavido. Arthur descartó su disculpa, acostumbrado a cómo Len y Charles se ponían rígidos con la gente más franca de Lemoyne. Me llamo Arthur, por si te sirve de algo. Arthur Morgan. Extendió la mano y, afortunadamente, el fauno la tomó sin dudarlo. Tucson Stark. Siento haberte atacado así. Soltó la mano de Arthur y tuvo la delicadeza de parecer avergonzado. Ya oyes suficientes tonterías, es fácil asumir que todos van a ser iguales. Arthur asintió y se encogió de hombros, sin molestarle la hostilidad, pues sabía que no iba dirigida a él. Estoy acostumbrado a que a un grupo de personas les toque la mano. Es la naturaleza humana, la verdad.
No excusa el comportamiento, pero lo explica. Como dije, ¿necesitas ayuda? En cuanto termine con el médico, no tengo nada que hacer. Aparte de ir a Vale y encontrar a alguien llamado Ozpin, pero tenía tiempo para eso. Donde quiera que estuviera Vale. La verdad es que no. Mi jefe se reunirá con alguien para ayudarnos a trasladar la carga a la costa. Intentamos reunir materiales de construcción para la casa de las fieras, pero hasta ahora nadie quiere enviárnoslos. Eso significa que tenemos que viajar y conseguirlos nosotros mismos, y pronto llegará una mala temporada. Cuanto más rápido podamos reunir los suministros, antes estarán a salvo nuestras familias. Tucson señaló con la barbilla hacia la calle de donde había venido Arthur. Algunas empresas de aquí habían accedido a vendernos, pero sus costes de mano de obra eran exorbitantes. Nos ofrecimos a hacer el trabajo nosotros mismos, y no nos dejaron entrar en los almacenes. Razones de seguridad, dijeron. Tucson escupió al suelo para expresar su opinión sobre la excusa. ¿Pero estos tipos están dispuestos a ayudar?, preguntó Arthur, y Tucson asintió. Sí, pero Siena cree que son sospechosos. Nuestro líder, Gira, solo necesita materiales urgentemente, así que da igual de dónde vengan. Siena está dentro negociando las condiciones, pero no confía en estos tipos. No son precisamente honestos, ¿me entiendes? Arthur jamás lo admitiría, pero él y los chicos de Dutch habían vendido un montón de suministros adquiridos robando carruajes. Era dinero fácil si encontrabas a los compradores adecuados, siempre y cuando no te denunciaran a la ley. Los materiales de construcción en el oeste siempre valían un precio justo, ya que la gente construía casas por todas partes. Arthur no sabía lo suficiente sobre Vacuo como para calcular el éxito que podía tener un negocio así, pero si la banda de Tucson iba a hacer una compra, no podía ser tan mala. Tengo experiencia con gente así. Si necesitas más seguridad, soy rápido con las armas. Es prácticamente mi único oficio, ofreció Arthur con sinceridad, dándose palmaditas en la pistolera derecha para enfatizar. Tucson lo miró de arriba abajo, esta vez con seriedad, y asintió lentamente. Claro que lo pareces, pero no te ofendas si te digo que podemos arreglárnoslas solos. Se confía mucho en seguridad como esa. Se encogió de hombros a modo de disculpa, y Arthur asintió, comprendiendo. Sin embargo, antes de que pudiera despedirse, Arthur y Tucson se sobresaltaron al oír voces alzadas en el callejón. Tucson y Arthur intercambiaron una mirada, y luego ambos se adentraron en el oscuro sendero entre edificios. Levantaron polvo al correr, girando bruscamente a la derecha cuando Tucson irrumpió por una puerta entreabierta en la pared interior. Fue una suerte que Arthur lo hubiera seguido, porque el vaquero vio una sombra a la izquierda de Tucson que el fauno había pasado por alto o ignorado. Arthur vio el destello de una espada y se puso en movimiento. Extendió la mano y agarró la muñeca que sostenía la espada, arrastrando al atacante hacia la luz mientras Tucson abordaba a otro. Arthur no se percató de lo que sucedía dentro del edificio, tan absorto estaba en la lucha por el cuchillo. Un hombre enmascarado, vestido con una túnica negra, gruñó mientras luchaba por controlarse. Arthur le retorció la muñeca y se colocó detrás de él, sujetando la espada entre ambos. El hombre forcejeó al principio y opuso menos resistencia de la que Arthur esperaba, pero pronto se vio superado. Soltó el cuchillo de su brazo inmovilizado, pero lo agarró al caer con la mano libre. Atacando sin mirar, el desconocido casi roza la oreja de Arthur y lo obliga a retroceder. El espacio adicional fue suficiente para que el desconocido se soltara el brazo y se enfrentara a Arthur. Sus ojos oscuros brillaron con malicia al girar el cuchillo, aunque la forma en que sujetaba el brazo le indicó a Arthur que algo había pasado. Arthur desenvainó su propia espada, el cuchillo de caza que había mandado grabar con calaveras en Valentine. Los dos se rodearon lentamente, esperando a que el otro diera el primer paso. Arthur sabía que el primer choque tenía que ser a su favor, o estaría derramando sangre por todo el suelo arenoso. El tiempo pareció detenerse mientras se concentraba en la hoja, observándola oscilar de un lado a otro mientras el hombre fintaba. El mundo adquirió un tono dorado, y Arthur apartó el cuchillo con calma con la palma de la mano. Aún atrapado en el hechizo, trazó una línea con suavidad en el antebrazo del hombre y hundió la hoja profundamente en el hombro opuesto. Cuando la empuñadura de su cuchillo tocó la carne, el tiempo se reanudó, y casi se sobresaltó por el fuerte grito de dolor que salió de su atacante. El cuchillo del otro hombre se hundió en la tierra entre ellos mientras caía de rodillas, aferrado al cuchillo de Arthur mientras la sangre brotaba a su alrededor. Sin querer dar otra vuelta, Arthur apretó el puño y asestó un puñetazo contundente, justo en la mandíbula cubierta del hombre.
Sus gritos de dolor cesaron abruptamente al perder el conocimiento, desplomándose en el suelo. Arthur arrancó un trozo de la capa del hombre y lo giró, agarrando firmemente el cuchillo. Con un sorbo nauseabundo, lo retiró e inmediatamente colocó el trozo de tela sobre la herida. Se humedeció y se puso pegajoso al instante, y Arthur tuvo que rasgar 3 tiras más para vendar la herida. Todo estaba en silencio dentro, así que pensó que tenía tiempo. En pocos segundos, tenía el hombro del hombre bien vendado y un trozo de cuerda alrededor de sus muñecas. Una vez que terminó, Arthur limpió su cuchillo con el paño restante, lo enfundó y entró en el edificio. La sala de reuniones era pequeña y oscura, perfecta para tratos clandestinos como el que describió Tucson. 6 hombres yacían en el suelo y, a juzgar por la sangre, 2 estaban muertos. Sin embargo, Tucson estaba de pie, y su jefe también. Ella era, bueno, Arthur aún se estaba acostumbrando al fauno, pero era innegable que esta mujer era preciosa. Su piel era oscura, y aún más oscura, con rayas que le bajaban por los brazos como las de un tigre. 2 orejas de gato se alzaban orgullosas sobre su cabeza, con pendientes de oro entrelazados. Sus orejas humanas también estaban perforadas, aunque parcialmente ocultas por su cabello corto y oscuro. Unos ojos ámbar lo observaban mientras él la observaba a ella, y le recordó a un puma con el que había luchado en una cueva. A esta mujer no se la podía tomar a la ligera. Su ropa era, como mínimo, tan exótica como ella. Sus hombros estaban al descubierto, aunque un cuello rígido le llegaba hasta el cuello. La camisa era negra con reflejos blancos en el cuello, los hombros y el pecho, parcialmente visibles por una pequeña cerradura en forma de diamante. La túnica le caía sobre las piernas, aunque podía ver las puntas de sus botas bajo la tela ondulante. Un corte lateral a la altura de la cadera dejaba al descubierto piel oscura y rayada, y unos pantalones o medias extraños. A Arthur le pareció que parecía una dama china muy cara, aunque dudaba que apreciara la comparación. Y se dio cuenta de que aún la estaba mirando. Señora. Arthur asintió en su dirección y luego miró a Tucson. ¿Todos salieron bien? El fauno se arrodilló junto a uno de los hombres que gemían en el suelo, y apretando los dientes, Arthur vio que algo no iba bien. En general. Caín recibió un golpe en el brazo, pero debería estar bien. Su aura lo curará, pero no puede luchar ahora mismo. Tucson levantó la vista de su camarada, un hombre sin rasgos animales a simple vista, y asintió hacia Arthur. Este es Arthur Morgan. Estaba hablando con él afuera cuando oímos el ruido, y se ofreció a ayudar. Y vaya que ayudó. La voz de Siena era suave y sedosa, pero con un dejo de autoridad. Mantuvo una distancia respetuosa, pero se giró hacia Arthur con una leve sonrisa. Al hacerlo, Arthur oyó el leve tintineo del metal. No supo si era un arma oculta o algo que se añadía a su extraño atuendo. Me temo que Tucson no estaría aquí ahora mismo si no hubiera intervenido. Agradezco su ayuda, señor Morgan, pero ¿por qué nos ayudaría como lo hizo? Aunque había salvado a su hombre, seguía sospechando, y con razón. Arthur levantó una mano para demostrar que no pretendía hacerle daño. Pasaba por aquí y le pedía ayuda a Tucson con mi pergamino. No los usamos mucho en casa. Técnicamente no es mentira. Oímos el alboroto y pensé que era lo correcto ayudar, ya que él me ayudó. Sería menos hombre si no lo hubiera hecho. La respuesta pareció satisfacer a Siena, y asintió en agradecimiento. No todos comparten tu punto de vista, pero te agradezco que hayas salvado a mi amigo. Sin embargo, me temo que se lastimó por nada, al parecer. Resopló, cruzándose de brazos y ladeando la cadera en una pose con la que Arthur estaba más que familiarizado. Con o sin partes extra, Arthur reconocía a una mujer frustrada al verla. «Supongo que no estás consiguiendo los suministros que querías», preguntó Arthur, y su mirada lo clavó peligrosamente. Lo observó un momento y luego miró a Tucson, quien sonrió con culpa. «Lo siento». Siena puso los ojos en blanco y murmuró algo, pero fue con Arthur con quien habló. «Desafortunadamente, sí. La cosa se complicó antes de que nos dijeran dónde estaban los suministros. Incluso si supiéramos dónde estaban, no sería fácil tomarlos por la fuerza. Y si alguien se entera de que los Colmillo Blanco estaban atravesando una valla para conseguir provisiones, nadie nos tratará bien. Nuestro barco en la costa zarpa pronto, y no tenemos nada que mostrar». El hombre llamado Caín se incorporó con la ayuda de Tucson, gimiendo mientras se cubría el brazo herido con una mano. La mirada de Siena se suavizó un instante al mirar a su hombre herido. Arthur retrocedió y dejó paso mientras Tucson cargaba a su compañero fauno sobre un hombro, y juntos los tres salieron de la trastienda.
Arthur cerró la puerta tras ellos, encerrando a los 5 hombres con los que Sienna y Tucson habían luchado. Sienna examinó al hombre que Arthur había apuñalado al pasar y miró al vaquero. ¿Le vendaste las heridas? Qué amable, considerando que intentaba matarte. No había sospecha en su voz, solo curiosidad, pero Arthur sabía que debía dar una buena respuesta. Suspiró profundamente. Son un par de cosas, la verdad. Era rápido, pero se nota que es joven. He matado a muchos tontos por muchas tonterías, pero hoy no me apetecía. No le voy a hacer ningún favor, pero no necesitaba matarlo, así que no lo hice. Arthur los señaló a los 3. Además, ¿de verdad quieren que la gente los vea salir de un callejón donde ocurrió un asesinato? Sienna bajó la mirada mientras lo consideraba, antes de finalmente encogerse de hombros con indiferencia. No es como si pudieran denunciarnos a la policía sin explicar primero por qué nos reunimos. Por su aspecto, estos hombres estaban organizados y no eran de los que denuncian. Aún así, aprecio que intentaras evitar más problemas. Es algo honorable. Los faunos no solemos encontrarnos con gente como tú. Arthur lo tomó como un elogio, y a juzgar por la expresión de sorpresa de Tucson, era raro en una mujer como ella. Sonrió y se quitó el sombrero, rascándose la oreja y evitando mirarla a los ojos. Es lo que haría cualquiera que se precie. Además, no puedo decir que no sé por lo que estás pasando. He vivido una vida muy dura, y no siempre fue legal. Si tu gente necesita ayuda, tienes que hacer lo que tengas que hacer. Hablando de eso, Arthur asintió en dirección al callejón mientras doblaban por la calle, ignorando las miradas perplejas de la gente. ¿Dónde vas a conseguir tus provisiones ahora? Tucson y Cain también miraron a Sienna, pero si ella estaba nerviosa por tener todas las miradas sobre ella, no lo demostró. Encontraremos la manera de arreglárnoslas. Diría que tenemos otro día y medio antes de perder el barco. Es tiempo de sobra para organizarnos. Arthur comentó algo sobre ofrecer ayuda, pero se apagó al recordarle sus pulmones, que aún no estaba en su mejor estado físico. Una tos fuerte se le escapó incluso al cubrirse la boca, aunque no lo paralizó como antes. Sienna y Tucson se detuvieron mientras tosía y mantuvieron cierta distancia al terminar. Arthur suspiró al mirarse la mano y se sorprendió al encontrar mucha menos sangre de lo normal con tuberculosis. Cualquiera que fuera el hechizo que le había aplicado el aura, sin duda le vino de maravilla. «Mencionaste a un médico», dijo Sienna. «Supongo que era para eso». Arthur asintió, limpiándose la mano por la pechera del chaleco a falta de un pañuelo. La sangre manchó las escamas blancas, y Sienna la miró fijamente antes de volver a mirarlo. «Sí. Una infección bacteriana casi me mata, para ser sincero. Conocí a una mujer que activó mi aura y me envió aquí para que me tratara». Arthur escupió al polvo, ignorando las miradas de los transeúntes. «Todavía necesito medicinas, pero estoy mucho mejor que antes». «Parece que la amabilidad te sigue a todas partes», comentó Sienna con una sonrisa burlona. Su mirada se dirigió a Tucson y a su amigo herido, y su sonrisa burlona se ensanchó hasta convertirse en una mueca depredadora. Sumada a sus rayas de tigre y las orejas, le daban una mirada aterradora. «Entonces, tengo una propuesta». Arthur ya había oído esa frase antes, y su primer instinto fue decir que no. Sin embargo, era nuevo en el lugar, y si quería encontrar a ese tal Ozpin, necesitaba amigos. Además, nada le impedía cortar lazos si las cosas se complicaban demasiado. «De acuerdo, dispara». Levantó las manos. Aunque no literalmente. Sienna se rió entre dientes ante la broma y luego inclinó la cabeza hacia Cain. «Mi amigo necesita tratamiento para su herida antes de que empecemos a viajar, completemos o no nuestra misión. Aunque ya nos encargamos de la mayoría de esos hombres, estoy seguro de que habrá más entre aquí y la clínica. Ya que tú también necesitas medicación, ¿por qué no vas con Tucson y te aseguras de que no haya interrupciones imprevistas?» «De acuerdo. Me parece justo». Arthur levantó su pergamino. «Para ser honesto, prefiero confiar en él que en esta nimiedad». Tucson rió esta vez, y Sienna asintió. «Agradezco su ayuda. Ahora váyanse, antes de que alguien investigue el callejón. Cuando terminen, que Tucson los lleve de vuelta a donde nos alojamos. Al menos, podemos alimentar a un amable desconocido». Sienna señaló con los dedos a los 3 hombres y se giró, regresando con paso seguro a la multitud que caminaba por las concurridas calles de Vacuo. «Cuídense, chicos». Arthur esperó a que desapareciera de la vista antes de soltar un silbido bajo. Menuda mujer. Entendía por qué Tucson y Cain no tenían ningún problema en obedecer sus órdenes.
Era ambiciosa y segura de sí misma, lo notaba, y a juzgar por los 5 hombres que habían dejado en la trastienda, podía defenderse en una pelea. También se preocupaba lo suficiente como para asegurarse de que sus hombres recibieran la atención que merecían. En cierto modo, le recordaba a Dutch, aunque comprendió que era un mal cumplido dado el comportamiento reciente de su antiguo líder. Tucson sonrió ante su reacción y ayudó a Cain a caminar un poco mejor. Cuidado, puede que haya oído eso. Vamos, cuanto antes hagamos que revisen a este pobre idiota, antes podremos volver. Arthur asintió y se acercó para tomar el otro brazo de Cain. Aunque lo habían apuñalado en el brazo, su cojera sugería que no era su única herida. Arthur se esforzó por ser delicado y, una vez situado, le hizo un gesto a Tucson. Muy bien, entonces, sigue adelante. Juntos, los 3 se tambalearon por las calles de Bakuo, exponiendo una vez más a Arthur a la peculiar cultura que danzaba a su alrededor. La gente llevaba pergaminos en las orejas, caminaban en grupo, vestidos con ropas de colores brillantes que les resultaban desconocidas, y algunos bebían de copas de aspecto especializado. Arthur había preguntado por los pergaminos, y tanto Cain como Tucson lo miraron sorprendidos. Tío, no bromeabas con eso de no usarlos nunca. Tucson sonrió con sorna. Puedes usarlos para llamar a gente por todo Remnant, siempre que estés dentro del alcance del CCT. Claro, una vez que te adentras en la naturaleza son inútiles, pero me sorprende que nunca hayas usado uno. ¿De dónde dijiste que eras? Mierda. Ahora tenía que mentir, y mentir bien. Si sospechaban que se estaba volviendo cauteloso, volver al campamento podría tener un desenlace completamente distinto. Tampoco podía decir la verdad, ya que lo llamarían loco o mentiroso. Así que se conformó con una verdad a medias. Pasé un tiempo en un lugar llamado Rogas, pero he estado mudándome de pueblo en pueblo desde que era joven. Arthur se encogió de hombros y se disculpó al ver que Cain se estremecía. Pasé tanto tiempo cazando, pescando, luchando y sobreviviendo que nunca disfruté mucho de las vistas. El pueblo más grande que he visto tenía quizás 400 habitantes. Era una mentira descarada, pero tenía que venderla. Si creían que debería saber más de lo que sabía, sería mejor que dijera toda la verdad, por si le servía de algo. Sin embargo, si creían que venía de un lugar más poblado, eso no explicaría por qué desconocía tanto la tecnología. Pensar que Bakuo probablemente te parece grande entonces. Cain rió con dolor. Bienvenido al agujero de Remnant. El clima es duro, la tierra es áspera, y la gente es ambas cosas. Al menos, en este lado del reino. ¿Reinos, eh? Cada día, parecía más como si estuviera atrapado en algún desastre de Europa del Este, aunque nunca había oído hablar de Faunus y Aura en casa. Fuera lo que fuese que le había hecho el verano, Arthur se preguntaba cada vez más si no se había metido en demasiadas tonterías. La mayoría de la gente de Bakuo no vive en la ciudad, explicó Tucson, tomando una calle lateral donde había un edificio con un brillante letrero de neón, con la cruz médica brillando roja a la sombra de las estructuras más altas. Es una auténtica estupidez no ayudar a la gente cuando se viaja por el desierto, y mucha gente de fuera de la ciudad es bastante servicial. Sin embargo, aquí se encuentran a todos los marginados que no se atreven a ser decentes con los demás. Bakuo se considera uno de los reinos más bellos en cuanto a los faunos, pero la madera y los materiales de construcción son tan escasos que tuvimos que venir a la ciudad. ¿Por qué no te fuiste a otro reino entonces? Aunque sean mejores, ¿los bienes raros no son baratos?, preguntó Arthur mientras se acercaban a la puerta, soportando la mayor parte del peso de Cain mientras Tucson les abría. El fauno herido se quejó, pero los otros 2 lo ignoraron y lo hicieron pasar. La sala de espera estaba limpia, salvo por una alfombra gruesa en la puerta, y 2 sofás apoyados contra las paredes izquierda y derecha. Junto a la puerta había un pequeño mostrador, con una mujer rubia con aspecto aburrido sentada en el escritorio. Levantó la vista cuando entraron y les hizo señas para que se acercaran. Vale, está un poco incierto ahora mismo, ya que una de nuestras demostraciones salió mal. Atlas no nos vende nada gracias a la compañía Schneedust, y la líder belladona está en Mistral ahora mismo. Pensó que deberíamos probar suerte aquí por si acaso fracasaba, explicó Cain mientras Tucson rellenaba el papeleo, con aspecto bastante descolocado, echándose hacia la recepcionista. Hay que reconocer que la mujer no parecía demasiado preocupada por el corpulento agente de colmillo blanco. Arthur llevó a Cain a uno de los sofás y lo sentó con cuidado, ganándose un gesto de agradecimiento al sentarse junto al fauno. Tucson lo siguió poco después, señalando con la barbilla el escritorio. La señora dijo que necesitaba verlo.
Tengo que rellenar unos formularios. Arthur suspiró y asintió, levantándose y permitiendo que Tucson ocupara su lugar. La mujer del mostrador le entregó unos papeles en un portapapeles con un bolígrafo, uno que era claramente más avanzado, pero de peor calidad, que el que Jimmy Brooks le había dado hacía tanto tiempo. 3 hojas y lo que pareció una eternidad después, había rellenado o inventado todo en los formularios y los había entregado justo a tiempo para que el médico viniera a buscar a Cain. Arthur les hizo señas para que siguieran, y tanto Tucson como Cain siguieron al anciano de bata blanca de vuelta a la clínica. Arthur se sentó con un suspiro y se resignó a esperar. 1 hora y media, un examen algo invasivo y 80 embargos después, Arthur era el orgulloso nuevo dueño de un frasco de pastillas, con su nombre grabado e instrucciones para tomarlas. Fue asombroso descubrir que entre Aura y la medicina avanzada de Bakuo, al menos según Arthur, no solo podría sobrevivir a la tuberculosis, sino también recuperarse en cuestión de días. No sabía qué demonios contenían los antibióticos, pero ahora mismo no le importaba demasiado. Para esta misma fecha, la semana siguiente, se habría librado de la sentencia de muerte que había arrastrado durante tanto tiempo. Le habían vendado el brazo a Cain y le habían dado algunos analgésicos. El médico también le había administrado algunos directamente, lo que significaba que Arthur y Tucson lo llevaban de vuelta al campamento del Colmillo Blanco. Se habían visto obligados a permanecer fuera de la ciudad debido al coste de alojar a más de una docena de personas y almacenar sus vehículos. Al parecer, era más fácil dormir en la cabina de un camión durante unos días que alquilar una habitación. También había tiendas de campaña y sacos de dormir de mucha mejor calidad que los andrajosos que Arthur guardaba en su silla de montar, y parecía que se quedaría cerca de una de las fogatas. Los guardias que se habían cruzado al salir de la ciudad no eran los mismos que Arthur había visto a su llegada, y no le gustó la mueca de desprecio de uno de ellos al ver los rasgos claramente faunísticos de Cain. Aún así, se mordió la lengua y se concentró en llevar a su amigo chiflado de vuelta al campamento para que pudiera acostarse. Cuando finalmente llegaron al campamento, descubrió que los colmillos blancos estaban compuestos exclusivamente por faunísticos, aunque no todos eran tan evidentes como Sienna y Cain. Sienna los había recibido al acercarse, con los hombros un poco más relajados ahora que estaba rodeada de su propia gente. Su sonrisa también era más fácil, y tomó el brazo que Arthur usaba para sostener a Cain mientras este le pasaba al fauno drogado. Gracias de nuevo por su ayuda, señor Morgan, dijo, guiándolos hacia el corral de camiones. Al igual que las carretas cubiertas a las que Arthur estaba acostumbrado, habían rodeado los camiones para protegerse. Si era de los elementos o de otras personas, era lo que Arthur suponía. Juntos, ella y Tucson acomodaron lentamente a Cain sobre una estera, aunque Tucson se quedó cerca por si necesitaba algo. Con él finalmente atendido, Arthur y Sienna quedaron libres para pasear por el campamento. Sienna lo alejó de la tienda hacia la fogata, donde varios troncos largos servían de asientos, y se giró para mirarlo al llegar. Extendió la mano, y Arthur la tomó con cierta reticencia. No me presenté del todo antes. Soy Sienna Khan. Su agarre era fuerte, pero no doloroso. Arthur lo estrechó una vez y lo soltó. Espero no haber sido demasiado grosero contigo, pero debes entender. No es frecuente encontrar humanos que realmente quieran ayudar sin segundas intenciones. No solo arriesgaste tu vida por una completa desconocida, sino que ayudaste a otra a ir al médico. Eres extraña, si no te importa que lo diga. Ella apartó la mirada al final, y Arthur hizo lo mismo. Ese tipo de elogios descarados no era algo a lo que estuviera acostumbrado. Solo hice lo que cualquiera debería hacer. No tiene sentido convertirlo en algo que no es. Arthur se frotó el brazo, mirando el fuego en lugar de a Sienna. Que todos tengan una mala opinión de ti no significa que tenga que estar de acuerdo por principios. Eso y. Bueno, hubo una vez en que fui igual que los hombres con los que luchamos hoy. Gracias a la amabilidad de un desconocido, tuve una segunda oportunidad de vivir. Si ayudarte compensara aunque fuera una pequeña parte de eso, con gusto lo haría todo de nuevo. Arthur vio a Sienna mirándolo de reojo, y para su sorpresa, ella rió. Mira, esa es una razón por la que puedo creer. Por muy egoísta que suene, ninguna persona cuerda es tan altruista. Me parece más que favorable que tengas una deuda que pagar, algún tipo de culpa que absolver. Si me hubieras dicho que lo hiciste simplemente por ser amable, no te habría creído. Sus ojos ámbar danzaron a la luz del fuego, y Arthur le devolvió la mirada. Era como enfrentarse a un depredador, y no estaba seguro de si era una presa o no.
Un escalofrío le recorrió la espalda, uno que no había sentido desde su juventud. Le había prometido a Mary que nunca volvería a ver a otra mujer, aunque ella finalmente lo había dejado ir según la última carta que le había enviado. La última que enviaría, evidentemente. Pero ahora mismo, sentía una brasa avivarse en el fuego que había apagado hacía mucho tiempo. Bueno, ¿por qué no habría ayudado entonces? La desafió, tanto por curiosidad como por querer desviar la conversación hacia algo que no fuera él mismo. Sienna no comentó sobre su desvío, y en su lugar levantó la mano, contando con los dedos. El peligro de interrumpir una reunión con delincuentes organizados. El riesgo de ser arrestado al ayudar a alguien involucrado en dicho delito a recibir atención médica. El hecho de que somos un grupo defensor de los derechos de los faunos, acostumbrados a la persecución y la malicia de los humanos, y tú eres un humano. Sienna repasó cada punto como si estuviera citando una lista de la compra, y Arthur los ignoró todos. Como dije, hubo una época en la que yo habría sido quien tendió la emboscada y vendió lo robado. No soy un buen hombre. He visto hombres buenos y los he matado. Por cosas pequeñas e insignificantes que no valían la pena. En cuanto al riesgo de arresto, ya he tenido mis problemas con la ley. Por aquí, por suerte, ninguno, pero sé cómo es una celda por dentro. Pasé la mayor parte de mi vida adulta con una recompensa por mi cabeza. Señaló su herencia fauno, que le llamó la atención. En cuanto a tener oídos, no tengo motivos para odiarte. ¿Por qué debería, cuando tengo tantos otros problemas en el mundo? Ya tengo suficientes enemigos como para inventar más. Ronroneó. Ojalá el resto de la humanidad compartiera tu filosofía. Aún así, no es inusual. La mayoría de la gente preferiría ignorarnos o saludarnos educadamente y poco más, pero como en casi todo, los extremistas suelen ser los más ruidosos. Has mencionado que estás desconectado del resto del mundo, pero ¿has oído hablar de la compañía Schneedust? Cuando Arthur negó con la cabeza, continuó. Tras la revolución de los derechos fauno, una guerra brutal que los faunos libramos para entrar en los reinos, la humanidad prometió tratarnos con justicia e igualdad. El SDC es un claro ejemplo de lo vana que fue esa promesa. Sienna se burló al mencionar la compañía, y una expresión desagradable en su rostro hizo que Arthur se preguntara qué tan mal había sido. Algunos otros miembros de Colmillo Blanco pasaron por allí y los oyeron, y también mostraron visible agitación ante la mención del SDC. Seguridad reducida en los lugares de trabajo de los faunos. Jornadas largas y salarios bajos. Inspecciones omitidas y minas inseguras. Sin seguro para las familias de los fallecidos en accidentes trágicos y evitables. Claramente podía continuar, pero Arthur captó la idea. Sonaba como el Levítico de Cornualles de nuevo. He visto gente así antes. No la SDC, sino algo parecido. Una gran empresa con mucho dinero y muchos amigos en las altas esferas. La expresión de Arthur se agrió. No nos fue muy bien cuando nos involucramos. Eagle-Flies se vio obligado a enterrar a su último hijo, y toda la nación Wapiti quedó reducida a refugiados y fugitivos cuando el gobierno los expulsó de sus tierras. Sí, la historia que contó Sienna le sonaba de verdad. Lamento que estés familiarizado con estas tácticas. Pero sabes perfectamente lo que es la opresión. Hasta ahora, nuestro líder ha exigido que combatamos estas tácticas cobardes con la paz y las manifestaciones. Ha habido éxitos aquí y allá, lo admito, pero no es suficiente. Sienna negó con la cabeza lentamente. No podemos seguir así y obtener los resultados que necesitamos desesperadamente. Hoy fue un ejemplo más de por qué es necesario actuar, vernos obligados a lidiar con criminales debido a cómo se aprovechan de nosotros. ¿No hay nadie que te escuche?, preguntó Arthur. Ya he colaborado con los derechos civiles, y sé que no se hace de un día para otro. Aunque seguro que hay gente que te escucha. Siempre había habido gente buena, como Thomas Downes y el Capitán Monroe. Nadie podía sufrir solo, aunque llevara tiempo conseguir algo. Así era la gente. Con lo bueno y lo malo, lo bueno. Los hay, pero muchos poderes en juego obligan a quienes tienen algún tipo de influencia a elegir entre apoyarnos o salvarse. Su decisión es previsible, y quizá no sea su culpa. Sería una tontería pedirle a alguien que arriesgara a su familia por desconocidos. Bueno, en realidad no tenía mucha familia, ¿verdad? Con Summer dejándolo aquí en Bakuo, donde aún no sabía dónde estaba aquí, no había mucho que arriesgar a salvo su caballo y sus pertenencias. Summer le había pedido que encontrara a Ozpin y le entregara la reliquia, pero ¿y si ayudaba a esta gente en el camino? Bueno, supongo que podría ayudar un poco.
Siena sonrió cuando él se ofreció. Si me aceptas, de todos modos. Siena rió entre dientes y negó con la cabeza, aunque él no pudo adivinar por qué. Dado que Caín estará en reposo absoluto los próximos días, supongo que podríamos contratar a un sicario. Lo miró de arriba abajo, más por presumir que por otra cosa. Pareces bastante decente, para ser humano, al menos. ¿Te interesa? Le tendió la mano y él la estrechó con una sonrisa. Ella le devolvió la sonrisa, y él rió un poco por la entrevista. Es el mayor elogio que he escuchado en mucho tiempo. Supongo que cuentan conmigo. Arthur miró las tiendas y luego volvió a su nuevo jefe. No pido mucho, pero hay tiendas extra por aquí. Casi todas mis cosas están en mi caballo. Ante la mención de hambre, Siena arqueó las cejas sorprendida. Espera, ¿en serio? ¿De verdad viniste a caballo por el desierto? Ante su asentimiento, la mujer serena no pudo contenerse y estalló en carcajadas, tapándose la boca. Su risa le dibujó una sonrisa, y los demás en el campamento se giraron a mirarla al oírla. Algunos parecieron sorprendidos al ver a Siena hablando y riendo con un humano. No era imposible, para ser justos, pero hacía mucho que no disfrutaba de la compañía de un humano. El hecho de que Arthur no se diera cuenta de semejante cambio lo hacía aún más extraño. No hace falta que seas hiriente ahora, la reprendió Arthur con una risita, mientras los hombros de Siena seguían temblando de alegría. Finalmente se controló y volvió a negar con la cabeza. Eres un ser humano realmente extraño, dijo Siena con asombro, y Arthur no pudo contradecirla. Incluso en casa, se había encontrado en situaciones realmente extrañas, y solo le tomó un tiempo preguntarse si, de hecho, él era el extraño. La pareja caníbal incestuosa entre los pueblos de Rhodes y Valentine, los Gray y los Braithwaite, el extraño doctor y su hijo metálico asesino. Todas las personas extrañas que había conocido en la frontera, y el único factor común real había sido el propio Arthur Morgan. Lo tomaré como un cumplido, señora. Arthur se quitó el sombrero y metió la mano en su bolso, sacando las medicinas que había comprado mientras le examinaban el brazo a Caín. Según las instrucciones, debía tomarlas 2 veces al día, una cada 12 horas. Su primera dosis sería después de cenar, pero los acontecimientos del día lo habían hecho planear una siesta temprano si podía. Las medicinas decían no tomarlas con el estómago vacío, así que comer y dormir un poco se acercaban rápidamente. Puedes usar una de las tiendas de repuesto que tenemos en los camiones hasta que recuperes a tu fiel corcel, sonrió Siena con sorna una vez más. Hasta entonces, Tucson y los demás deberían empezar a preparar la cena pronto. Sin embargo, cuando Arthur se levantó para ayudar, el tigre fauno levantó una mano. Nada de eso. Seguro que estás acostumbrado a ayudar con la comida, pero Tucson, Caín y yo somos los únicos que te conocemos. A algunos otros puede que no les guste que un humano les prepare la comida. Al decir eso, su mirada se posó en un joven vestido con chaqueta y pantalones negros, cuyo cabello carmesí apenas ocultaba 2 cuernos rizados. Sus ojos estaban ocultos por una extraña visera rasgada, cuya superficie de cerámica blanca ocultaba cualquier emoción, salvo el ceño fruncido y decepcionado del joven. Arthur observó al joven un instante, asintió y permaneció frente al fuego. Siena sonrió con sorna al ver su cooperación y se apartó para hablar con otros faunos. Arthur la vio marcharse y tuvo que obligarse a apartar la mirada de sus caderas contoneándose. Ese atuendo tampoco ayudaba. ¿Dónde estaba hace 10 años? Murmuró Arthur. Saliendo de su aturdimiento, el pistolero volvió a mirar la medicación. Pensando que ahora era un momento tan bueno como cualquier otro, abrió el frasco y extrajo 2 pequeñas cápsulas marrones, como le habían indicado. Las tragó con dificultad. Arthur esperó que la medicina de Bakuo fuera mucho mejor que la de Saint Denis. Su aura, fuera lo que fuese, parecía haberlo salvado de morir, pero sería agradable doblarse en 2 toses en medio de un tiroteo. El médico le había dicho que esperara una semana más o menos, y luego estaría libre. El colmillo blanco se movía afanosamente, aunque la mayoría de los camiones parecían vacíos. Claramente, su propósito era transportar carga como la que Siena intentaba comprar, pero ver las bodegas vacías lo frustraba un poco. Incluso con su ayuda, los lugareños no estaban siendo muy serviciales con el colmillo blanco. Según Siena, Bakuo era más tolerante que algunos países vecinos. Eso no explicaba por qué habían tenido tan poco éxito. Aún así, no era ni de lejos un lugareño por allí, así que dejaría ese dilema a quienes les afectaba. En cambio, se concentraría en observar a la gente y esperar a que prepararan la comida. Los faunos que ayudaban en el campamento reaccionaron a su presencia de diversas maneras.
Algunos saludaron al pasar, a lo que él correspondió, mientras que otros lo miraron con desconfianza y lo evitaron. Los ignoró, prefiriendo no causar problemas con la gente de Siena después de que ella amablemente le ofreciera comida y un lugar para dormir. Después de media hora, se aburrió de observar a la gente a su alrededor y decidió examinar su pergamino un poco más. Por lo que Tucson había dicho, el dispositivo era bastante importante y útil. Palpó la pantalla, revisando diferentes programas con muy poca comprensión. Podía leer las palabras, pero no entendía su significado. Pantalla de inicio, contactos y libreta de direcciones no eran lo que había supuesto al principio. Se sentía como un niño con su primer libro, hojeando las páginas sin tener ni idea. ¿Quieres permitir que tus contactos accedan a tu ubicación?, decía la pantalla. Sin encontrar ninguna razón para no hacerlo, Arthur pulsó permitir y siguió explorando el dispositivo. No muy lejos del fuego, Siena y su teniente, disgustado, estaban junto a una olla grande, donde Tucson silbaba distraídamente mientras añadía especias y revolvía una ración enorme de fideos. Adam miró a Arthur con desprecio, una expresión que Siena frunció el ceño al verla. ¿Hay algún problema, Tauro?, preguntó con altivez, sabiendo la respuesta, pero retándolo a decirla. ¿Habla más alto, o te ha cogido la lengua? El bufido de Adam le indicó que no estaba de humor para esas bromas. ¿Por qué lo trajiste aquí?, preguntó el joven fauno. ¿Acabas de conocer a este humano y ya lo trajiste a nuestro campamento? ¿Y si trabaja para la SDC o para el gobierno? ¿Cómo puedes confiar en él? La mano izquierda de Adam descansaba sobre su espada, con Will listo para cualquier imprevisto por si su amo lo requería. Siena vigilaba la espada, por si acaso a su segundo al mando se le ocurría alguna idea precipitada. Lo traje aquí para agradecerle su ayuda, y si te sirve de consuelo, no confío en él. No del todo, al menos. La razón por la que he sido tan amable con él es que, por primera vez en mucho tiempo, tuve una conversación con un humano que no mintió. Adam se resistió a la simple respuesta, y casi pareció que iba a irse. Me alegra que las motivaciones de nuestro líder de escuadrón sean tan infantiles, dijo con sarcasmo, con la clara intención de terminar la conversación allí. La mano de Siena en su hombro derecho lo detuvo justo cuando daba el primer paso. Sé que tienes muchas razones para odiar a los humanos, pero te aseguro que Arturo es diferente. Solo mostró sorpresa al ver que yo era un fauno, y siguió siendo amable y educado con nosotros. Cuando le pregunté por qué nos ayudaba, me dijo que le costaba corregir algunos errores del pasado. Incluso admitió haber cometido bandidaje. Siena lo observaba, sonriendo con sorna al ver el ceño fruncido en el rostro barbudo del hombre mientras seguía manipulando su pergamino. ¿Cuándo fue la última vez que conociste a un humano que no mintiera ni engañara para conseguir sus propios fines? Según él mismo admitió, era un bandido. ¿Acaso eso no entra en la categoría de mentir y engañar? Adam apartó la mano con frustración. ¿Y aún así lo trajiste aquí, donde duermen nuestros hermanos y hermanas? ¿Qué podemos ganar con él? Siena lo miró fijamente, y al final Adam se vio obligado a apartar la mirada. Junto a ellos, el silbido distraído de Tucson se volvió mucho más forzado y desesperado, incluso desafinando mientras luchaba por concentrarse en la comida que tenía delante. Tengo una idea para conseguir provisiones mañana. Si Arthur está de acuerdo, y estoy segura de que lo estará, gastaremos la mitad del gravamen que pedían y nos dirigiremos al barco para el mediodía. No solo eso, sino que Caín necesita recuperarse, y hemos bajado una guardia. Un tono burlón se dibujó en su voz. No dudo de tu capacidad para luchar, Adam, pero no naciste con ojos en la nuca. Hasta que Caín esté en forma, necesitamos otro guardia para vigilar el flanco. Así que, a menos que puedas vigilar ambos lados del convoy y dormir cuando sea necesario, él vendrá con nosotros. Su objetivo final es Vale, así que cuando nos encontremos en Menagerie con Gira, cada uno tomará su camino. Hasta entonces, encuentra la manera de controlarte. Pule tu espada, si eso te place. Adam gruñó, y su pulgar apartó a Will de Blush lo justo para que fuera una amenaza. ¿Y dónde dormirá exactamente? ¿Compartirás tu tienda y nuestro campamento con tu mascota humana? Siena entrecerró los ojos peligrosamente y se movió ligeramente. Al hacerlo, el ominoso tintineo de las cadenas aumentó la tensión. Te aseguro, Adam, que se necesita mucho más que una conversación educada y honestidad para venir a mi tienda. Quizás debería quedarse contigo. Parece que tienes mucha frustración que resolver con él. Su apariencia tranquila se quebró un poco al enseñar los dientes. Y en segundo lugar, la verdad es que no recuerdo haber tenido que rendirte cuentas nunca, joven Tauro.
Quizás necesites que te recuerden cuál es tu lugar. Los dos se pusieron lentamente en posición de guardia, y la mano de Adam se deslizó hasta rodear la empuñadura de su espada. La comida está lista. Antes de que su enfrentamiento se agravara, Tucson se interpuso entre ellos, con los brazos en alto para calmar cualquier hostilidad. Bueno, ya casi está lista. 10 minutos máximo. No, no peleen. Arruinarán los fideos. Era una excusa bastante floja, la verdad, pero les recordó dónde estaban. A su alrededor, muchos Colmillo Blanco observaban, posponiendo los preparativos de la cena ante la inminente pelea. Sienna y Adam no eran fáciles de vencer, por muy joven que fuera el chico, y una pelea entre ellos arrasaría su campamento base. Por no hablar de la atención que atraería de los guardias de la ciudad. Bueno, por el bien de los fideos, supongo que podemos posponer esta pequeña discusión. El tono de Sienna indicaba que sí habría una discusión, pero lentamente adoptó una postura más relajada, y Adam hizo lo mismo. Soltaron sus armas, aunque las cadenas de Sienna nunca habían sido reveladas. Sin embargo, para no dejar el punto sin aclarar, Sienna agarró el brazo de Adam cuando éste se disponía a pasar junto a ella. Él se puso rígido, pero eso fue todo lo que hizo mientras ella se acercaba. No te equivoques, Adam, necesitamos esto. Cuanto antes Kurokana consiga estos suministros, antes podremos presionar a Gira para que se establezca como cacique. Si el Colmillo Blanco va en la dirección que necesitamos, estos suministros deben regresar a la casa de las fieras. Asintió con la cabeza hacia Arthur, quien los observaba con curiosidad. Si aguantar a un humano es todo lo que tienen que hacer para lograrlo, ¿lo harán? ¿O debería buscarme a otro teniente que no se ponga a hablar sin parar ante la menor inconveniencia? Adam la miró por el rabillo del ojo. Sabía que tenía más razones para odiar a los humanos que la mayoría, dada su historia con el SDC. Pero su constante paranoia contra Arthur probablemente convertiría a alguien que sirviera a sus propósitos en el peligro que Adam percibía. El joven dudó, y claramente tenía una respuesta mordaz, pero finalmente asintió y se dio la vuelta. Sienna le soltó el brazo, y los dos dejaron a Tucson sudando la gota gorda mientras terminaba de preparar la cena. Sienna regresó a donde estaba sentado Arthur, quien se deslizó sobre el tronco para dejarle espacio. La tigresa Fauno asintió en agradecimiento y tomó el asiento ofrecido, con el rostro pensativo. ¿Problemas en el paraíso?, preguntó Arthur, y Sienna rió entre dientes ante el término. No del todo. El joven Adam es de los que no confían en los humanos, pasen las circunstancias. Aunque, claro, tiene más motivos que la mayoría para hacerlo. Se llevó 2 dedos a los ojos y asintió con la cabeza hacia el joven Fauno mientras salía del campamento. Los racistas lo marcaron en la cara, por eso lleva esa máscara. Tuvo una infancia difícil a manos de humanos igualmente intolerantes, y está decidido a desconfiar de ellos por completo. Al menos eso lo veo. Ese chico alberga mucho odio. Arthur negó con la cabeza lentamente. He visto a dónde puede llevar ese odio a un joven, y lo diré ahora. Necesita liberarse de esa ira, o él y todos sus seres queridos sufrirán por ello. Sienna bajó la mirada y apartó la mirada mientras Arthur decía eso. ¿Hablas por experiencia? Arthur asintió. La gente de la que te hablé, la gran compañía que quería sus tierras. Había un joven, hijo del jefe local. Estaba furioso, y había otros que alimentaban esa ira. El líder de nuestra banda avivó la ira por ese chico, y pronto estábamos lanzando incursiones contra la compañía. Fue una tontería desde el principio, pero nuestro líder, Dutch, insistió en que valió la pena. Mientras el gobierno se centraba en los nativos, podíamos hacer un buen botín y escapar en medio de la inevitable pelea. Arthur se miró las manos, avergonzado por lo que habían hecho. Traje a ese chico de vuelta con su padre con una bala en el estómago y el ejército pisándonos los talones. Todo porque Dutch quería robar un tren más, un yacimiento petrolífero más, una diligencia más. Siempre era uno más, como si estuviéramos a solo una mala acción de la libertad. Ahora, al recordarlo, veo el idiota que me tomó por tonto. Parece una historia muy interesante, dijo Sienna en voz baja. ¿Qué pasó con tu pandilla? Arthur hizo una mueca ante su pregunta, ya que era una que aún no se había hecho desde que llegó a Vacuo. ¿Qué había pasado? Mika había estado merodeando por ahí, eso era seguro, y Dutch se había vuelto loco. John Marston estaba en prisión, esperando la horca, y Sadie Adler se había ahogado en ira. Bill se estaba comportando como el imbécil que todos sabían que era, y Abigail y Jack simplemente estaban, atrapados en el fuego cruzado, supuso. No lo sé, admitió Arthur. Encontré a una mujer, atada y lista para un asunto muy feo a las afueras de Annesburg.
La salvé de los salvajes endogámicos que la habían atado, y se dio cuenta de que me estaba muriendo. Me dijo que podía curarme si me enviaba lejos, siempre y cuando le llevara una reliquia a un hombre llamado Ozpin. De repente, había dejado algo en la cena y me desperté en el desierto, con Aura y mi caballo arrastrándome por la arena. Arthur rió entre dientes mientras veía a Tucson empezar a servir la cena para todos. Casi me basta con desconfiar de la comida de nadie. Estoy segura de que Tucson no se precipitará, sobre todo después de todo lo que has hecho por nosotros hoy, dijo Sienna con una sonrisa pícara. Pero si todo esto es cierto, ¿de dónde eres, Arthur? Pareces haber viajado mucho, pero no conoces ningún lugar que yo haya visto o del que haya oído hablar. Es Teanesburg, una gran compañía que se apropia de tierras nativas, siendo un bandido. ¿Dónde sucedió todo esto? Sienna no sonaba desconfiada, solo curiosa, pero aún así le recordaba que estaba en territorio desconocido, cumpliendo los deseos de una supuesta mujer muerta y llevándose algunas de sus pertenencias. No era lo más extraño que había hecho en su vida, pero el fauno, la tecnología, Aura, ¿dónde demonios estaba? La mayor parte ocurrió entre los estados de New Hanover y Lemoyne, respondió Arthur con sinceridad. Esos estados forman parte de los Estados Unidos de América. ¿Seguro que has oído hablar de Estados Unidos? Cuando Sienna negó lentamente con la cabeza, Arthur sintió un vuelco en el estómago como si acabara de asomarse por un precipicio. ¿A qué distancia estaba? Incluso en Estados Unidos, sabía de Inglaterra, Francia, Alemania, Rusia, de todo. Antes de que pudiera profundizar en su propia introspección, Sienna recogió con cuidado su pergamino. Unos pocos clics después, lo giró, mostrándole un mapa. No era un mapa que él reconociera. Estamos aquí, en Vacuo. Señaló un pequeño punto en el continente occidental. Esto es Vale, Atlas y Mistral. Los 4 reinos de Remnant. Que yo sepa, nunca ha existido un Estados Unidos de América. Sienna parecía disculparse, pero Arthur estaba demasiado atónito para comentar. Summer había dicho, ¿qué demonios le había hecho esa mujer? Dutch van der Linde, Leviticus Cornwall, la nación Wapiti. Ninguno de ellos había estado jamás cerca de donde él estaba sentado en ese momento. No podía ser real, no debería haberlo sido, a menos que estuviera muerto. Al final, Summer le había parecido un sueño febril más que nada, pero había confiado en sus propios ojos y oídos. Ahora, sin embargo, rodeado de cosas tan extrañas, esto de una especie de extraña vida después de la muerte no estaba descartado. Arthur miró a Sienna, y por su expresión compasiva, supo que su rostro era el de un hombre verdaderamente perdido. El fauno tigre dejó su pergamino y se sentó en silencio mientras Arthur lidiaba con su nueva sensación de desesperanza y duda, incluso cuando Tucson se acercó con 2 cuencos de comida humeante. Ella los tomó y dejó el suyo en el suelo, sosteniendo el de Arthur en sus manos mientras esperaba que dijera algo. El pistolero simplemente miraba fijamente el fuego, con los ojos abiertos buscando respuestas que éste nunca le daría. Quizás alguna vez estuvo por aquí. Reinos y países han surgido y caído durante siglos, planteó Sienna. Quizás Summer simplemente te encerró por un tiempo. Dijiste que te había salvado la vida, ¿verdad? Quizás estuviste en el desierto más tiempo del que creías. La mirada de Arthur se posó en ella, y por primera vez desde que la conoció, Sienna se estremeció. ¿Me crees? Exclamó Arthur. Todas las locuras que estoy soltando, ¿y me crees? Sienna le entregó el tazón. El calor apenas lo distrajo mientras miraba el caldo. Fideos blancos y ondulados estaban en una especie de salsa de tomate, a juzgar por el rojo. También distinguió algo de carne y algunas verduras. Dices estas cosas con la confianza de quien las cree, explicó Sienna, cogiendo su cuenco y exhalando. Me han mentido muchas veces en mi vida, sobre todo humanos. Con el tiempo, he aprendido a reconocer las señales que un rostro amable puede tener. Y cada vez que hemos hablado, has dicho cada palabra como si fuera la verdad. Así que o eres un agente secreto, eso le valió un bufido al pistolero, o crees de verdad que estos sucesos sucedieron en estos lugares. No sé de dónde vienes ni cómo llegaste aquí, pero solo tengo 2 opciones. Sienna le ofreció un tenedor para comer el caldo, adivinando acertadamente que no tendría ni idea de qué hacer con los palillos que ella sacó. Además, solo tenía su juego. ¿Y esos son? Arthur metió el utensilio en el tazón y envolvió los fideos a su alrededor, agitándolos mientras esperaba su respuesta. Su estómago había estado a punto de rugir hacía unos minutos. Ahora apenas podía pensar en comer. O estás loco y no tienes el porte de un loco, dijo Sienna con una sonrisa burlona ante su respuesta de vaya, gracias.
¿O de verdad viviste esas historias que cuentas, y cómo llegaste aquí es un misterio? Prefiero creer la segunda. Los pensamientos de Arthur se dirigieron a su conversación con Summer. No puedo decir que haya oído hablar de ese lugar. No. No está al norte, al sur, al este ni al oeste de aquí. Al menos, no que yo haya encontrado. Ella tenía razón, aunque en ese momento él no entendía el contexto de lo que ella decía. Ahora, mientras contemplaba el extraño mapa a las afueras de una ciudad extraña, sentado junto a una mujer extraña, empezó a comprender lo lejos que estaba realmente. Bueno, Arthur buscó algo que decir, de verdad. Al no encontrar nada en su mente, se llevó el tenedor a los labios a regañadientes, saboreando el guiso que Tucson había preparado. Al menos la comida está buena. Sienna soltó una carcajada menos entre dientes y más abierta ante su floja declaración, atrayendo más miradas de los presentes alrededor de la fogata. Con cuencos en mano, más miembros de Colmillo Blanco se sentaron alrededor del fuego, y su conversación dejó de ser privada. Como dije antes, la risa de Sienna tiñó su voz mientras ella también probaba un poco del guiso. Eres una humana realmente extraña. Y esta vez, Arthur le dio la razón. Después de cenar, a Arthur se le permitió al menos ayudar a lavar los platos. El resto del campamento se familiarizó un poco más con él durante la comida, Sienna y Tucson le contaron la historia de cómo lo conocieron. Caín probablemente habría hecho lo mismo, si no hubiera estado bajo los efectos de los analgésicos y riéndose del sol poniente porque parecía una naranja que se hundía. Las medicinas de Arthur también parecían tener sus efectos secundarios. La luna aún no había salido y ya se sentía somnoliento. El frasco advertía que las medicinas le darían sueño, y no mentía. Así que el pistolero pidió una tienda de campaña extra y la montó rápidamente, sin apenas quitarse el cinturón de la pistola antes de meterse dentro y quedarse dormido, lidiando sus sueños con el mismo dilema que había enfrentado en la cena. Mientras Arthur Morgan dormía fuera de los muros de Bacoa, con la incertidumbre nublando su mente y atormentando sus sueños, la luna destrozada se alzó sobre él. Nunca se dio cuenta de que sus problemas apenas estaban comenzando. Lejos, en otro continente, el pergamino de otro hombre sonó con una notificación. El hombre lo sacó de su bolsillo con desinterés, bebiendo un sorbo de brandy. Sin embargo, al leer el texto, Crow Branwen escupió su bebida sobre la camarera que se la había traído. En un instante de rara claridad y rapidez, pagó su bebida y dejó una propina considerable antes de que la mujer tuviera la oportunidad de abofetearlo, con el arma a la espalda.